¿Cuánto gana un CEO? Un CEO de una compañía small cap puede ganar en... ¿Qué opinas de José Elías? José Elías es un tipo... ¿Qué podríais esperar para 2025? Nosotros proyectamos para el 2025 más de... Entonces, un CEO casi más se nace que se hace. El interés del CEO siempre es... O sea, que invertiste tu dinero en una empresa más o menos cerca de la quiebra. Podríamos hablar de que si todo fuera normal, ¿podría esta acción valer el doble en cuestión de un año? Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra de Andrés. En el día de hoy traigo un vídeo muy especial. Tengo conmigo a César Revenga, CEO de una cotizada española, Nextil, y vamos a hablar de él, vamos a hablar con él sobre muchas cosas, ¿vale? Bueno, empezamos por buenos días, César. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito quién es César, qué hace. Poco a poco iremos contando tu historia, pero empieza un poco por presentarte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Empezamos fuerte, porque hablar de uno mismo siempre queda mal, ¿no? Da igual lo que diga. Intentaré describirte virtudes y defectos, ¿no? Yo soy un chico normal, de Benidorm, soy una persona de origen humilde. Mi padre se dedica a la hostelería desde bien pequeñito. Él es de Cuenca y emigró a Benidorm, de donde soy, cuando tenía 12 años, a trabajar directamente en hostelería, como era propio de aquellos tiempos. Mi mamá es ama de casa y bueno, se está jubilando ahora, tiene ya casi 70 años, pero los últimos 20 años limpia casas. Soy una persona normal, sí, corriente, sí. de la calle. Bueno, pues no sé, te podría describir alguna característica más particular, pero bueno, en general soy una persona muy que mide muy bien la energía, a quién dedica la energía, ¿no? No tengo muchos amigos, pero los que tengo son buenos. Intento no dedicar demasiado tiempo a personas o cosas que no me aportan o que no me hacen sentir bien. Y bueno, pues a lo mejor, si quieres, en el capítulo de los defectos, para que de verdad sea una respuesta sincera, pues supongo que soy una persona en constante construcción contra su propio ego para no tener esa tendencia que yo creo que tenemos muchos seres humanos a pensar que somos mejores de lo que somos o más listos que los demás, porque eso al final es el camino para relajarse y no progresar y no ser algo que sume a los demás, ¿no? Esas podrían ser un poco las características generales, así, contestadas a una pregunta tan general y tan difícil. Totalmente. Y entonces, un poco por ponernos en situación, vienes de una familia humilde. Ya sé que el trayecto hasta ser CEO, que bueno, ya has sido de varias, luego entraremos en eso, de varias empresas cotizadas españolas, pero entonces decides, imagino, estudiar, empiezas por la carrera de Derecho, ¿no? Que es lo que has estudiado. Estudié Derecho, sí, y bueno, como todo lo que hago en la vida, pues intento hacerlo a tope, con la máxima intensidad posible. Estudié Derecho con mucha vocación, muy ilusionado. Saqué una licenciatura cum laude en Derecho, que no me gusta, francamente no me gusta decirlo, pero mi madre siempre me dice que lo diga. ¿Eso es de media 10 o algo muy similar, no? Eso es un premio a los mejores estudiantes de cada promoción en esa universidad. Hay veces que la media es más alta, hay veces que la media es más baja. Pero bueno, pues en ese año supongo que fue la mejor media o una de las mejores medias. Sí, o sea que ya empezabas a destacar quizá una mezcla entre tener las cualidades a la hora de, sobre todo, de coger todo ese conocimiento y plasmarlo en un papel, que al final es lo que premia las universidades. Yo no estoy muy a favor. Yo también, todos hemos estudiado, creo, gran parte de los que estamos en el mundo corporativo, hemos estado en él, hemos estudiado, hemos hecho los pasos que te piden hacer para llegar ahí, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la universidad es un poco un paso obligatorio que tampoco deja una huella significativa en lo que a conocimiento se refiere. Entonces, ¿qué se unió? Se unió esa parte de tener una buena adaptación a todo eso,
¿O es que también te lo curaste muchísimo? ¿O fueron las dos cosas, mejor dicho? Yo creo que de nuevo es un poco fruto de mi personalidad. Yo soy incapaz de hacer algo sin hacerlo con la máxima intensidad posible, porque la máxima es, y si no, no lo hago. No puedo, no sé implicarme en un proyecto. Luego, cuando hablemos un poquito más, tengo más ejemplos en mi vida de cosas que decido hacer y en las que me implico al máximo, porque si no, no estoy siendo feliz, no estoy a gusto, ¿no? Entonces, para mí era algo tan natural como el derecho era vocacional en aquel momento, cuando lo elegí. Estás haciendo una cosa vocacional, una cosa que te gusta, no tienes otra cosa que hacer más que eso y trabajar en el restaurante de mi padre, que trabajaba a la vez, dedícate a hacerlo a tope, ¿no? Entonces trabajé muchísimo, porque me gustaba, además. Si no me hubiera gustado, tampoco habría sido capaz de trabajar tanto en la carrera. Y en particular la carrera de Derecho y en la Universidad Española en aquella época, pues tampoco creo que una licenciatura cum laude necesites ser una especie de superinteligencia para sacarla. Está, yo creo, mucho más relacionada en aquella época con el trabajo duro que con un talento particular anterior. Ya, que en ningún caso crees que seas una persona superdotada, sino que más bien te lo curaste. Nada. Yo trabajé muchísimo. En esa carrera ayuda mucho a entender la naturaleza de las cosas. O sea, cuando estudias o cuando trabajas, más que aprender resortes o mecanismos automáticos sobre cómo tienes que hacer las cosas, cuestión que estaría muy relacionada con la memoria cuando estudias una carrera, más que eso, soy alguien a quien le gusta entender en profundidad las cosas que lee o en las que trabaja, ver lo que hay detrás, ¿no? Ver todas las perspectivas de un mismo hecho. Yo creo que eso sí que es cierto, que eso te da una cosmovisión y una implicación que te permite obtener mejores resultados. Pero bueno, eso es estudiando y en la vida, y así sí que soy. Pero si no hay trabajo detrás, incluso dedicación, si no tienes la capacidad de dedicar todo ese tiempo a entender lo que hay detrás, que también es estudiar, es imposible también. O sea, al final es trabajo. Mi padre decía mucho aquello de que cualquier cosa, si le pones el empeño suficiente, acaba siendo bonito. Y es por lo que, pues, por ejemplo, pues, como yo siempre digo, es sorprendente que alguien que se dedique a ver pies, un podólogo, encuentre ver pies atractivo, ¿no? Pues es que se ha metido tanto quizá en la situación en el que ya es, hasta eso puede ser bonito, bueno, o el dentista que ve bocas o similar, ¿no? Incluso podría hacer que alguien, que por ejemplo a mí el derecho, todas las asignaturas que yo tenía de derecho yo las odiaba, pero sí que puedo llegar a entender que alguien que se meta de lleno en cualquier cosa pueda encontrar ese atractivo de querer entenderlo mucho más allá de lo que está estudiando en el papel, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que te estabas refiriendo, ¿no? Sí, es que además algunas perspectivas del derecho son extremadamente interesantes. Luego la práctica jurídica a veces es más divertida y en otros casos es más aburrida, porque los supuestos chulos de laboratorio que has visto durante la carrera, o tus casos prácticos de laboratorio que has visto durante la carrera, pues en la vida real no se producen, o los profesionales del derecho, como los jueces o los abogados o los fiscales, no tienen el suficiente tiempo para estudiar en profundidad todos los temas. Pero bueno, esto sería hablar de los problemas de la justicia en España, y es otro asunto completamente distinto. Llevándolo por lo bonitas que son las cosas y la profundidad que te aporta la motivación, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía tu padre, y además creo que si tienes algo que de manera preexistente a que tú le dediques tiempo, de manera previa a que tú le dediques tiempo, es bonito para ti, ahí es donde alcanzas tu prime a la hora de trabajar o de estudiar. O sea, yo actualmente me siento una persona absolutamente privilegiada, porque hago lo que más me gusta hacer en la vida. Yo tengo ya 41 años, ya he aprendido lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Estoy seguro de que estoy haciendo lo que más me gusta en la vida. Entonces, para mí es una reflexión muy natural, como, joder, si estás haciendo lo que más te gusta hacer, ¿cómo no lo vas a hacer con el 150% de lo que tú puedas dar? Sí, es como cuando a mí me preguntan en redes, Andrés, pero tú sabías tal, y digo, pero si voy a hacer algo que me gusta, donde tengo conocimiento, y encima esa visión de try hard que yo también tengo de yo aquí hasta que funcione, y no tengo prisa porque esto como es un camino y me gusta. Y te decían, pero Andrés, ¿tú sabes que digo, yo no tengo ninguna duda que vaya a funcionar, lo que no sé si funcionará en un año, en 2, en 5, en 10, pero como no tengo ninguna prisa y me gusta,
pues ya llegarán los resultados, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, de si encuentras eso que más o menos medio te gusta, el resto es trabajo y cuestión de tiempo, porque llegará un punto que entre que te gusta y querrás ser bueno, porque es una mezcla de ambos, pues eso unido a que hay poca ética a día de hoy de largo plazo, de trabajo de largo plazo, que todo el mundo quiere las cosas ya y que encima las quiere sin gustarles, es decir, mañana alguien verá esto y yo voy a hacer un podcast, pero si es que ni te gusta, ¿cómo te va a ir bien, no? Entonces la sensación que siempre da un poco es que con que lo tengas claro, estés dispuesto a largo plazo y te guste un poco, esa combinación llegará a un punto que no puede no funcionar en el mundo actual. A lo mejor hace 300 años, donde la gente pues era mucho más estoica y donde tenían que hacer X y Z y todo el mundo hacía X y Z y nadie fallaba y tal, pues a lo mejor destacar era más complicado, pero como que da esa sensación, ¿no? A día de hoy. Hay solo un lugar en el que lo que dices, que estoy 99% de acuerdo, no siempre funciona, que es en una compañía cotizada en bolsa, bueno, donde no puedes estar siempre pensando en el largo plazo, porque hay un tema de inmediatez, hay muchísimos accionistas en las compañías y los resultados se quieren a largo plazo, pero también a corto plazo. Sí. Se quiere que se construya un proyecto sólido, pero que la acción crezca mañana, porque el inversor, no se caiga a corto plazo. Que no se caiga a corto plazo, porque el inversor, que es el dueño, tiene sus propios intereses que no siempre están totalmente alineados con el interés de la compañía. El interés de una empresa siempre es generar rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Pero eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Que haya algún punto en el que el accionista no quiera lo mismo que el CEO. Porque al final los dos quieren que vaya bien. Quizá la diferencia es que el CEO está dispuesto a sacrificar ciertas cosas en el corto o medio plazo para obtener lo que busca a largo plazo, y el accionista está más pendiente de ver que su acción como que no sea castigada por el mercado, ya sea el motivo que sea detrás, ¿no? En general ese interés está alineado, pero a veces el interés se desalinea, porque el interés del CEO siempre es la compañía. Siempre es el rendimiento sostenible de la compañía en el corto, medio y largo plazo. A veces, para que una cosa funcione a medio plazo o a largo plazo, a corto plazo tienes que hacer sacrificios que pueden perjudicar puntualmente el valor de la cotización de una acción en una empresa. El interés del accionista depende de su perspectiva de inversión. A veces el accionista está en un proyecto porque cree en el proyecto, que es el dorado, son los tesoros de accionistas que a cualquier gestor le gusta tener en su compañía. A veces la perspectiva del accionista, decía, es buscar el largo plazo y la rentabilidad en el largo plazo, pero en las compañías cotizadas en bolsa hay muchos accionistas que juegan a plazos más cortos. Yeah. Si su perspectiva es de corto plazo y coincide con un momento temporal en el que el CEO tiene que poner en marcha medidas a corto plazo dolorosas o que perjudican en el corto plazo el valor de la acción para construir un proyecto sólido a futuro, pues eso a veces desalinea el interés del accionista con el tuyo. O sea, resumiendo todo ese rollo, el CEO siempre tiene un interés en que la compañía vaya bien y el accionista a veces tiene un interés en que la compañía vaya bien, casi siempre, pero el interés que desde luego tiene siempre es que la acción suba. Ya, claro. Que ahí ya entramos en lo de siempre de cómo de cortoplacista es la gente cuando compra una acción y demás, que a mí me pasa mucho en mi canal de ver gente pues que entra en algo porque tal, pero luego le preguntas y a los 3 meses, o mejor dicho, te preguntan ellos a ti, a los 3 meses te dicen, oye, esto no sube. Claro. Y es como, hombre, compraste una empresa porque era buena, no creo que 3 meses después ya no sea buena, ¿sabes? O sea, pero bueno, eso ya es otra cosa, otra manzana que habría que abrir, que bueno. Ligando un poco lo de tus estudios con hacia dónde va tu carrera profesional, ¿cómo hace alguien que estudia Derecho para poco a poco ir metiendo la cabecita hasta el punto de tener ya 3 trabajos como CEO, que quizás sea un perfil normalmente algo diferente al que ha estudiado Derecho, ¿no? ¿Tú que te mueves en ese ambiente? Bueno, el otro día me decía alguien muy, muy metido en el mercado que la mayoría de los CEOs o de los directores generales de grandes compañías multinacionales o compañías cotizadas son economistas, licenciados en Derecho o gente que procede mucho del mundo del marketing y la comunicación. No tanto especialistas, por ejemplo, ingenieros del sector de que se trate. Yo creo que hay determinadas formaciones vitales y universitarias que te dan cierta cosmovisión que es necesaria para la gestión.
al final un CEO tiene que ser el primer comercial de la compañía, tiene que tener conocimientos financieros, tiene que saber gestionar personas, tiene que saber entender lo que motiva a cada persona con la que trata, dentro de la compañía, fuera de la compañía, clientes, proveedores, en general, todo lo que se llama hoy en día los stakeholders, tiene que entender qué mueve a cada persona. Y eso no te lo da, digamos, una formación específica o técnica. Si estás gestionando una compañía de telecomunicaciones, no te lo da necesariamente ser ingeniero de comunicaciones. Tampoco creo que esté relacionado con profesiones más generales como ser economista o ser licenciado en Derecho. Creo que es algo que tiene más que ver con la personalidad que con la formación. Bueno, la idea es que tiene que ser algo que sobre todo te permita conectar con las personas. Porque al final lo primero que tienes que entender como primer responsable de una organización grande, como puede ser una empresa, es que si no eres capaz de... Los negocios se hacen con las personas. Tú solo no haces nada, nunca. Puedes ser la mente más brillante del mundo y no haces nada si no tienes capacidad de convencer, motivar, ilusionar a las demás personas que trabajan contigo o relacionadas con tu actividad. Si intentas hacerlo solo, si intentas hacerlo por autoridad, si intentas tomar decisiones imponiéndolas en vez de generando convicción en las personas que tienen que ejecutarlas, en mi opinión, en mi modesta opinión, no vas a ningún lado. Y esos son lo que llaman soft skills, que no se aprenden en ninguna carrera, ni en ningún ciclo formativo particular. O sea que básicamente digamos que un CEO podría ser cualquiera independientemente de los estudios que tenga, siempre y cuando tuviera una cantidad de unas características más de saber llevar una empresa, saber llevar personas, saber llevar proyectos, saber tal, más que lo que haya estudiado previamente, que puede no ser tan significativo. Lo creo firmemente. De hecho, hay muchos CEOs o grandes empresarios, emprendedores que han construido grandes empresas y que las han gestionado personalmente, como primeros ejecutivos de las compañías, que no tenían formación. Es algo que trasciende a la formación. La formación, por supuesto, siempre te ayuda a tener una mente estructurada, a tener conocimientos que te pueden ayudar. La carrera de Derecho te da muchísima soltura, por ejemplo, para hablar en público. Yo he hecho tribunales, yo he ido a juicios, he estado en negociaciones. En mi trabajo de CEO estoy negociando continuamente. Negocias con empleados, negocias con proveedores, negocias con clientes, negocias con compañías que quieres comprar o con dueños de compañías que quieres comprar. Siempre es toda una permanente negociación, ¿no? Y eso lo he hecho mucho durante la carrera. Pero de nuevo vuelvo atrás. Negociar, por ejemplo, es una habilidad que tú tienes que tener con independencia de tu formación y que tiene más que ver con cómo entiendes la vida, con cómo respetas las ideas de los demás, con cómo eres capaz de entender las motivaciones de la persona que tienes enfrente o su inclinación a pensar una y otra cosa. Y eso no es la carrera. Eso es, para mí, eso es observación, empatía, firmeza, capacidad de entendimiento. Y todo eso, de nuevo, son soft skills que te los da la vida y cómo te relacionas con ella. Casi que entonces un CEO casi más se nace que se hace, ¿no? Pues tampoco estaría de acuerdo con eso, porque, bueno, al final lo que tú eres en la vida depende de las experiencias que has ido desarrollando, ¿no? Entonces no naciste con ellas, las has ido desarrollando en función de tus relaciones con los demás. O sea, entiendo la pregunta en el sentido de que tú vas construyendo una personalidad que no tiene necesariamente que ver con el trabajo, no tiene necesariamente que ver con tu formación, ni con tus estudios, ni con el tiempo que le dedicas a trabajar, y que esa personalidad que has construido te ayuda a gestionar. Es como que de forma involuntaria llega un momento que tienes justo esas características que la gente valora, porque cuéntanos un poco, o sea, sales un poco al mundo empresarial como licenciado en Derecho, me imagino que tus primeros trabajos son relacionados con el mundo del derecho, y cómo ocurre un poco el primer salto a lo que sería acercarte un poquito más a lo que sería ser CEO por primera vez. Pues con otro componente que también hay que ser humilde para entender que es fundamental en la vida, que es la suerte. Vale. La suerte entendida como algo que sucede o no sucede, pero que
por supuesto, para que suceda tienes que estar en el lugar indicado, a la hora indicada, en el momento indicado. Y eso muchas veces depende de un chispazo, del azar o del destino que no depende de ti. Yo desarrollaba mi actividad como abogado en un despacho que fundé yo con 3 amigos, y siempre me interesó el mundo de la inversión y siempre intenté orientar mi actividad hacia el mundo mercantil, hacia el mundo de las empresas. Recuerdo conversaciones con clientes, dándoles los consejos desaforados y poco humildes de un mocoso que cree que sabe del mundo de la empresa, dándoles consejos sobre cómo tenían que gestionar sus empresas, porque yo lo había leído en alguna parte o porque lo había deducido de no sé qué estudio, ¿no? Recuerdo eso y recuerdo ir implicándome cada vez más en eso. Recuerdo hacer inversiones en compañías cotizadas en bolsa cuando consideré que estaba preparado, cuando de nuevo, de una manera totalmente ufana, pensaba que había estudiado lo suficiente una compañía para poder hacer una inversión en ella y que seguro que iba a ser ganadora. Y básicamente, por lo que te contaba al principio, porque como cuando hago algo lo hago con intensidad, aunque me equivoque, yo pues estudié mucho una compañía del mercado continuo español, que en aquel momento estaba en dificultades. La estudié mucho durante mucho tiempo antes de meter un céntimo, pero cuando decidí meter un céntimo, metí todo lo que tenía. Todo lo contrario de lo que le digo ya a la gente de, oye, diversifica, coge un fondo indexado, o coge un fondo que tenga diferentes tipos de, o mejor dicho, ten una cartera de diferentes fondos que a su vez tienen diferentes activos y tal, pero esto, claro, es un mensaje muy peligroso. Si de verdad estás convencido de algo y de verdad tienes los conocimientos de algo, la diversificación se vuelve un enemigo, porque no sabes tanto de todo lo demás como de lo que sí sabes o sí que de verdad... La diversificación puede ser un enemigo que siempre conviene tener cerca, sí. Porque, como todos los enemigos, por cierto, porque es verdad que por mucho que tú hayas estudiado algo, como esto que decía Warren Buffett, el mercado puede permanecer irracional más tiempo que tu cartera solvente. Exactamente, entonces tú puedes haber estudiado algo, estás convencido, pero no tienes el timing adecuado, o no entras bien, o necesitas el dinero para otra cosa y el proceso de maduración que tenía que seguir una empresa para que tú ganases con tu inversión no te da tiempo a ti personalmente por tus propias circunstancias a que se produzca, y entonces metes la pata en la inversión. Entonces a mí me parece, además he visto alguno de tus vídeos, la estrategia de diversificación me parece adecuada y prudente para la gente, pero no es lo que yo hice. No, como yo siempre digo, al final cuando das un consejo generalista tiene que ser el consejo más óptimo o óptimo para el promedio de las personas. Entonces, si bien es cierto que alguien que a lo mejor trabaja en una empresa y que cree que su empresa va a ser lo mejor de lo mejor y está dentro de ella y la conoce mejor que nadie y puede tener acciones de la misma y demás, decía tener todo su dinero, incluso su trabajo, su dinero y todo, la misma empresa, puede sonar una locura, pero podría tener cierto sentido de decir, oye, es que estoy tan convencido de esto que quiero jugármela aquí. Estamos de acuerdo en que en líneas generales y personas que están iniciándose y que en la gran mayoría de los casos no tienen esos conocimientos de ese activo o esa empresa que de verdad es su bala, lo que quieren ser su apuesta a futuro, pues en el resto de casos, por descontado queda que el típico fondo indexado, la típica cartera de renta variable y renta fijas con bonos de diferentes tipos y con renta variable de diferentes países y demás, pues parece que es lo más óptimo para personas que, insisto, están empezando. Sí. Yo no es lo que yo hice y yo creo que invertí tanto que las personas de mi entorno, normalmente clientes, de mi labor como licenciado en Derecho, ¿no?, que sabían que yo invertía, me preguntaban, oye, ¿en qué andas metido? ¿En qué has invertido? Tal. Y entonces hubo un momento... Puedes decir la compañía, ¿no? Sí, bueno, Amper es una compañía del mercado continuo que todavía existe, además, que ahora entra con mucho mejor gestión y destino que cuando yo decidí hacer la inversión. Que ahora entra un poco ¿no? Porque aquí es donde se desarrolla un poco esta historia curiosa, ¿no? Eso es lo que pasó, sí. Que invertí en la compañía, invertí mucho en la compañía. Otras personas de mi entorno siguieron mi inversión y hubo un momento en el que Amper hizo una ampliación de capital para salir de un preconcurso, prácticamente a vida o muerte. Creo recordar que hizo una ampliación de capital de 20 millones, que si no salía la compañía no... Sí, o sea, que invertiste tu dinero en una empresa más o menos cerca de la quiebra. Sí, en una empresa que tenía claro que si sacaba adelante una ampliación de capital tenía mucho futuro y que estaba infravalorada por el mercado en el supuesto de que la ampliación de capital saliese bien. Entonces, bueno, pues llegó un momento que después de la ampliación de capital, pues entre mi entorno y yo, pues
pues un día sumando teníamos casi un 4% del, Sí. del capital de la Que compañía. para quien no lo entienda, ¿cuántos millones de euros sería eso, más o menos? Bueno, en el momento, pues esa compañía podía estar capitalizando en aquel momento, seguro que me voy a equivocar, pero igual 30 millones o 35 millones en el mercado, pues sí, pues podíamos estar hablando igual de 1,5 millones o Sí. 2 millones de euros. Era una participación... Sí, sí, para ser de amiguete es grande. Para ser de amiguete es grande, exacto. Entonces, bueno, pues ahí la compañía pensábamos que estaba mal gestionada. Otros accionistas de la compañía habían estado reuniendo participaciones, supieron que yo tenía esa participación, me llamaron y de alguna manera entré en la compañía como asesor jurídico de la compañía. Vale. Probablemente en aquel momento mi trayectoria, mi background no lo merecía y fue mi posición accionarial la que también me ayudó en esa posición que gané en la compañía. Rápidamente entré también como consejero, como miembro del consejo de administración externo de la compañía, básicamente porque la compañía estaba en un proceso de negociación, venta de unos activos, o sea, un asunto muy jurídico. ¿Qué edad tenías en esos momentos? Eso fue en el 2010, y cuando se empezó a fraguar en el 2016, y yo tenía 32, 33 años. Vale. Y bueno, pues al final acabé siendo consejero externo de la compañía y jefe de la asesoría jurídica de la empresa. Y lo que sucede ya ahí, que ese es el golpe de suerte, lo que sucede ya ahí es trabajo. Ya es, pues me quedo muchos días en la compañía, empiezo a entenderla, empiezo a estudiarla desde dentro, empiezo a entender su actividad comercial, hablo con la gente de ventas, allá donde yo había sido contratado, a lo mejor para estar un par de días a la semana, yo abandoné mi trabajo de venidor y me vine a Madrid y estaba toda la semana durante la compañía tratando de adquirir el mayor conocimiento posible de ella. Llegó un momento en 2019, que fue, digamos, el paso clave, donde la compañía, donde Amper compró una filial. No la compró al 100%, compró un 70 y pico por ciento y había un minoritario que se quedaba con un 20 y pico por ciento del capital, ¿no? Y yo negocié con él todo el trato desde el punto de vista de Amper y cuando tuvimos el acuerdo, este minoritario dijo que aceptaba la transacción y la entrada de Amper en el capital solo si Amper decidía, que era el mayoritario, que yo fuese el consejero delegado de la compañía, de esa filial que estábamos comprando. O sea, que el requisito para cerrar el deal es que tú fueras el CEO de la empresa que iba a comprar Amper. Sí, esas cosas se exponen de una manera un poco menos abrupta, sí, pero ese era el requisito, efectivamente. Entonces, bueno, pues Amper, yo tuve la suerte de que Amper accediera. Y luego, pues de nuevo, juega la suerte. Gestioné esa compañía, era una compañía que perdía 100.000 euros al mes. Y rápidamente, en pocos meses, hicimos algunos cambios, nos vimos bastante favorecidos por una sucesión de contratos, por el timing de la compañía, por la suerte, en definitiva. Y en pocos meses la compañía pasó de perder 100.000 euros al mes a empezar a ganar. ¿Qué hacía esta compañía, dinero, más o menos? Era una compañía que hacía sistemas de comunicación particularmente cualificadas. El activo más importante que tenía era un gestor de comunicaciones tierra-aire, que se llamaba, que era de comunicaciones de las torres de control de los aeropuertos con las aeronaves. Ahí tenía una cuota importante de mercado, una posición sólida, aunque era una posición que no le permitía ganar mucho dinero, y otros negocios que había que ir potenciando. Entonces el timing para esa potenciación de otros negocios fue muy favorable. Tomamos las decisiones, de nuevo, como hablábamos antes, en el cortísimo plazo difíciles para que la compañía fuera rentable. En el medio plazo empezaron a dar sus frutos en pocos meses y la compañía empezó a ganar dinero cuando venía de perder. Y eso, pues, dentro de la estructura de Amper me fue empujando. Después de eso me nombraron presidente de la filial más importante que tenía el grupo, que era una filial más industrial, de una orientación más industrial, no tanto de telecomunicaciones, que era el core business de Amper, con lo cual fui aprendiendo otro modelo de negocio completamente distinto, que era todo el trabajo de montaje industrial, mantenimiento industrial, de grandes plantas industriales, refinerías, e incluso parques eólicos, etc. Y bueno, pues tras esa experiencia, Amper decidió nombrarme director general del grupo, de todo el grupo. Y ahí empezó, pues, una labor ejecutiva con mucha más visibilidad
porque al final era el director general de una compañía cotizada en bolsa. ¿Y qué tal le fue a Amper en tu periodo, más o menos, desde que coges este cargo? En mi periodo, a Amper, como a todas las compañías, le fue fundamentalmente bien hasta el verano, después del verano del 2022. Ahí Amper tuvo dificultades porque era una compañía que habíamos hecho crecer muy deprisa. Tenía mucho apalancamiento, habíamos generado mucho apalancamiento, porque hasta que estalló la guerra de Ucrania, los tipos de interés te podías financiar perfectamente al 1%, al 1,5%. Mis seguidores lo saben. Incluso las empresas se financiaban muy barato, porque la gente sabe de hipotecas y tal, pero las empresas era lo mismo casi, era un poco... Las empresas se financiaban muy barato. Y además, una cosa todavía mejor que financiarte barato, porque barato o caro es relativo en función de cuál sea la rentabilidad que tú desarrollas en tus negocios, ¿no? Yo siempre decía, lo importante es la estabilidad financiera, no tanto si te financias al 1 o al 2%, puede parecer un mundo, pero si tu margen bruto es el 34%, no te cambia demasiado la foto. Se financiaba a largo plazo muy bien y era capaz de financiar su circulante. Con su circulante, es el capital circulante, que es lo que utilizas para tu día a día, para pagar tus proveedores, el flujo de caja del día a día, no los créditos que pides para grandes inversiones, sino tu día a día, lo financiaba repetidamente, lo que en el argot se llama revolving, es decir, cada vez que te vencía un crédito, automáticamente te lo volvían a renovar, a plazos largos, en plazos largos. Financiábamos capital circulante, que si te lo estás financiando a un año ya está muy bien. Financiábamos incluso a 18 meses o 24 meses a tipos del 1 o 2% TAE. Todo eso cambia. Después de la guerra de Ucrania, los tipos empiezan a subir. Amper era una compañía que tenía una composición accionarial difícil, había muchos accionistas con poquito, la toma de decisiones no era fácil. Y yo creo que no hicimos los deberes y forma parte también de mis errores de gestión, que todos metemos la pata, ¿no? Y aprendemos. Como dice un amigo, en la vida unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Sí. Teníamos que haber hecho una ampliación de capital antes de la guerra de Ucrania, obviamente, porque la compañía había crecido mucho y los crecimientos de las empresas, como ahora luego te contaré un poco en Nextil, sí. Que es la empresa en la que estoy ahora, los crecimientos de las empresas no pueden ser solo con deuda, aunque el entorno macro sea muy favorable, porque el entorno macro siempre puede cambiar. Ahora la financiación es cara, esperamos que dentro de 2 o 3 años la financiación sea más barata. Entonces tú no puedes nunca pensar en el largo plazo teniendo en cuenta eventos que son variables en el corto plazo y que no dependen de ti, ¿no? Entonces es muy importante que cuando una empresa crece mucho, los créditos que tú vas obteniendo para financiar ese crecimiento estén acompañados de lo que llamamos equity, es decir, de capital que no es deuda, de dinero que los accionistas inversores nuevos inyectan en la empresa. Nuevos o antiguos, sí, bueno, pero que los accionistas metan dinero en la compañía para acompañar y acompasar ese crecimiento, que estás apoyando demasiado en la financiación. Que no sea solo apalancamiento la forma de crecer, que apalancarse las empresas, sobre todo las que, bueno, pues aquí ya entraríamos hay empresas que pedir prestados si su operativa es muy buena les interesa muchísimo, hay otras personas que tienen hasta cash, que entonces el apalancamiento dices, oye, si tengo un montón de dinero líquido aquí, ¿para qué voy a pedir para endeudarme si no sé ni qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, pero en general sí que es cierto que el apalancamiento es una parte que utilizan las empresas para crecer. Lo que pasa que tú dices que no solo puede ser apalancamiento, que tiene que ser una mezcla entre apalancamiento y dinero de inversores que apoyen ese apalancamiento, ¿no? Al final es como tu economía doméstica, es aplicar reglas básicas de sentido común. Si tú todo lo que te compras te lo compras con deuda, llega un momento del futuro en el que si lo que compras no ha producido lo que tú esperabas, no puedes pagar tus deudas. Si no has invertido solamente con deuda, sino que has invertido parte de tu capital, quizá llegue un momento en que las cosas te vayan mal y hayas perdido tu capital, pero no quebrarás, porque no deberás todo el dinero que has pedido prestado para desarrollar tu actividad productiva, ¿no? En tiempos de tipos bajos de interés, el apalancamiento, bien estudiado, es interesante. En tiempos de tipos de interés más altos, el apalancamiento es peligroso. Pero esta es la norma general.
También si te apalancas mucho en momentos de tipos de interés bajos y sin embargo has firmado préstamos con tipo de interés variable, te puedes encontrar en una situación muy complicada también en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, depende del momento y depende de lo que vayas a hacer con el dinero que pides o prestado o a tus accionistas para inversión. Depende de la capacidad que tengas para obtener crédito y depende de lo que quieras hacer con el dinero que te llega a la compañía vía préstamo o vía inversión. Como te pasa en tu economía doméstica, si tú pides 5.000 euros para comprarte un coche, que es un bien que se deprecia, es un liability, ¿no? Pues ese dinero generalmente lo vas a tener que sacar de tu propio patrimonio. Lo único que estás haciendo es anticiparte dinero del futuro para comprarte una cosa que ahora con tu dinero no te puedes comprar. Sí. Si en cambio coges 5.000 euros para montar un bar, pues tienes una posibilidad de que el dinero sea productivo y dentro de 5 años tengas suficiente para devolver esos 5.000 euros y además todo el beneficio que has obtenido, ¿no? Sí, como yo siempre digo, siempre y cuando el retorno que esperes sea superior al tipo de interés del préstamo, en teoría saldrá bien. Correcto. Como en la mayoría de los casos el tipo de interés no lo sabes a ciencia cierta, pues siempre está esa parte de incertidumbre de, oye, es que es apalancamiento, es que estás invirtiendo con dinero que no es tuyo. Estás cogiendo un riesgo extra por intentar obtener un retorno que no podrías tener de ninguna otra manera, ¿no? Es un riesgo además que en compañías cotizadas en bolsa siempre tienes que asumir. Sí. Yo tengo experiencia en compañías cotizadas en bolsa y no he sido CEO de ninguna compañía que no esté cotizada en bolsa, salvo filiales de compañías cotizadas en bolsa, ¿no? Como te contaba al principio de mi experiencia. Entonces, la perspectiva es muy diferente. El tipo de negocio ideal es aquel negocio donde tú no asumes riesgos porque es un negocio que funciona con cierta madurez y tus inversiones son prudentes. Eso en bolsa no vale. Ya. Porque eso no te genera crecimiento en el valor de la acción ni grandes retornos para los accionistas. En bolsa tienes que asumir algo más de riesgo, un componente de riesgo. Ese riesgo te obliga a hacer inversión. No solamente inversión en el día a día, sino comprar maquinaria para hacer más grande tu negocio, en comprar otras compañías que te permitan consolidar otros mercados o ganar otros clientes. Tienes que estar siempre pensando en crecimiento. Al inversor de bolsa no le vale que una compañía crezca 4 o 5% al año. No le vale. Busca retornos de doble dígito en el crecimiento de los números de la compañía y, por tanto, la revalorización de su capitalización, del valor de la acción al final, ¿no? Y para conseguir esos retornos, normalmente, salvo que tengas tecnologías muy diferenciales o estés en sectores de burbuja o de crecimiento muy grande, tienes que asumir algún riesgo en la inversión. Vale, y este riesgo que se asume en Amper y demás, con la subida de tipos, es un poco lo que acaba con tu trabajo en Amper, decides irte, ¿qué pasa ahí? No, en Amper, bueno, a ver, cuando las cosas van bien, todo el mundo las celebra y las victorias tienen muchos padres. Cuando yo llegué a Amper, Amper cotizaba 8 céntimos, 9 céntimos. En verano del 2000 o antes del verano del 2022, pues igual, no recuerdo bien, pero igual estábamos en 25. Sí. Una cosa así, o sea, la trayectoria fue muy buena. Cuando sucede eso, la cotización de Amper comienza a bajar y se genera tensión. Se genera tensión interna, se genera tensión en los equipos, se genera tensión en los accionistas, se genera tensión en el consejo de administración. Y digamos que yo llevaba en Amper desde el año 2017, consideraba una etapa cumplida para mí. Era complicado, como decía, un trabajo donde la toma de decisiones era muy complicada porque no había grandes accionistas de referencia en la compañía a los que les pudieras decir, oye, hay que hacer una ampliación de capital, convences a una persona, al accionista de referencia, de que hay que hacerla y a través de ella traccionas todo lo que crees que hay que hacer, ¿no? En Amper era muy complicado porque había muchos accionistas más pequeños. Y la toma de decisiones se hacía mucho más compleja, tenías que convencer a más gente de las cosas que había que hacer y era muy desgastante desde el punto de vista de la gestión dedicar una parte de tu tiempo a tener que convencer a accionistas de lo que crees que tienes que hacer en la gestión o de lo que crees que tiene que hacer la compañía era desgastante. Entonces no, en Amper me fui yo voluntariamente y además me voy voluntariamente porque hay otra propuesta para mí
que era radicalmente distinta. Era una propuesta para ir a una compañía como CEO, a otra compañía cotizada, más pequeña, que había pasado por su proceso de reestructuración y que lo estaba terminando, que tenía un accionista de referencia. Que esté conocido por todos, si no me equivoco, es José Elías, y estamos hablando de su empresa Ecentis, ¿verdad? Así es, así es. José Elías, bueno, yo había conocido a José Elías a lo largo del año 21. Además, pues como es José, ¿no? Con mucha naturalidad y con mucha facilidad. Yo le escribí a José por LinkedIn. ¿Sí? Vi su operación en Ecentis y le escribí por LinkedIn. Le dije en qué compañía estaba yo y a qué me dedicaba. Y quedamos para tomar un café, creo que quedamos la primera vez. Y a partir de ahí pues desarrollamos una muy buena relación personal y profesional. Y bueno, pues alrededor del principio de 2023, pues él me hizo una proposición para hacerme cargo como CEO de Ecentis, que era una inversión que le había hecho 1 año o 2 años antes y que, bueno, que creo que no digo ningún secreto porque él mismo la consideraba fallida, consideraba que era una inversión que había salido mal. Y como siempre hace José, que es una de sus virtudes, cuando algo sale mal, pues José se remanga y se pone a que lo que ha salido mal salga bien. Y él estaba en ese proceso, necesitaba una persona que él interpretaba que sabía hacer lo que él necesitaba en la compañía, que era terminar de sacarla del concurso, que volviese a cotizar porque estaba suspendida de cotización, que la financiase, que le diseñase un plan comercial y que la remontase. Y esa era la misión, que era a largo plazo, luego se convirtió en corto plazo. ¿Y se consiguió más o menos remontarla? ¿O cómo Sí. qué pasó desde que tú llegaste, por ejemplo, en precio de la acción y demás, desde que tú llegaste hasta que te vas, más o menos? Digamos que la empresa se salvó. Sí, a ver, la empresa, cuando yo llegué, cuando tomé formalmente posesión del cargo, ya había salido formalmente del preconcurso de acreedores. Es decir, para que se entienda, un juez ya había dictado un auto de homologación del acuerdo que Ecentis había ofrecido a todos los acreedores para satisfacer sus créditos en parte o en todo, o con unas quitas o con unas esperas. Eso ya estaba hecho, había que implementarlo. En esa implementación, bueno, había que hacer bastantes operaciones corporativas y societarias, había que reestructurar partes corporativas y operativas de la compañía también, y sobre todo había que financiar el crecimiento hacia el futuro y desarrollar un plan comercial, porque la empresa se había quedado muy pequeñita después de toda la reestructuración. Había una parte de negocio que la compañía había perdido en favor de sus acreedores, fundamentalmente por hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos toda esa actividad, desarrollamos toda esa actividad comercial, financiamos la compañía con un apoyo inversor externo a la empresa. José, que tenía el 28 o el 29% de la compañía, tuvo plena confianza, me dejó trabajar. La compañía había quedado suspendida de cotización en un valor de 8 céntimos. Levantamos la suspensión de la cotización, la volvimos a sacar a cotizar. El mercado nos dio la confianza y enseguida pues subimos en pocos meses, muy pocos meses, subimos a 20 céntimos, 19, 20, 21, 22. Y más o menos ahí es donde estábamos cuando me vine para el proyecto en el que estoy ahora, que es Nextil. Estamos ahí, sí, en 22, 21. O sea, 22. Se puede considerar más o menos que tu trabajo ahí fue bueno. Te trajeron para una cosa y funcionó. Y puedes decir que más o menos para lo que se te contrató se cumplió el objetivo, ¿no? ¿Qué tal lo está haciendo a día de hoy Ecentis? ¿Ha levantado cabeza desde entonces o...? Bueno, Ecentis ahora ha generado otro tipo de orientación operativa y comercial y financiera desde que yo me fui, y ha bajado un poco en bolsa. No sé, estará ahora 12 céntimos o 13. Pero bueno, que sigue ahí sí, luchando. Sí, Ecentis está peleando y es una compañía preparada para pelear. Oye, y si no es mucha molestia, ¿qué opinas de José Elías? Ya sabes que se ha metido un poquito en redes. Cuéntanos un poco de él. José
José Elías es un tipo muy particular, es un hombre muy listo y tiene algunas características que lo hacen diferencial. Es muy intuitivo y muy creativo. Y cuando digo intuitivo y creativo, no solamente me refiero a que él en realidad en su cabeza ve modelos de negocios que no existen y que trata de implementar, sino que además es una persona intuitiva y creativa con las personas que trabajan con él. O sea, él reconoce intuitivamente el talento o la capacidad de trabajo de los equipos, delega, sabe delegar y es un tío muy valiente también. Es una de esas personas, como hablábamos al principio, que cuando tiene una idea clara, la ejecuta y va por ella. Y además él hace clic en su cabeza cuando tiene una idea clara, tiene el modelo de negocio claro y piensa que tiene la gente adecuada para ejecutarla. Y entonces va. Ha tenido alguna mala experiencia como la de Ecentis, que es infinitamente más pequeña que las buenas experiencias que ha tenido y que le han llevado a donde está. Y como te decía también antes, otra de las cosas buenas que tiene es que cuando algo no va mal, cuando algo va mal o le ha salido mal, se pone a arreglarlo. Con lo cual es una persona que empuja. Antes decías que tú también eres así, ¿no? Empuja hasta que las cosas salen bien. Entonces, es una persona muy clara que explica con mucha sencillez cosas que son complejas de explicar. Es valiente, es inteligente y es intuitivo. Y es que esos 3 o 4 características que son muy relevantes. ¿Y por qué crees, si tú tienes una idea de esto, que de repente ha dado el salto un poco a las redes, ya sabes que se ha hecho bastante notorio y demás, ¿por qué crees que José Elías se ha metido a las redes? Bueno, a ver, yo creo que le funciona, ¿eh? Yo creo que él tiene... Él es una persona que le gusta estar mucho a la vanguardia de lo que se supone que tiene que ser un empresario. A él no le gusta la imagen de empresario tradicional, anquilosado. Él quiere estar en la dinámica de los tiempos, ¿no? Él ve que eso ahora es importante, que la notoriedad en redes es la primera herramienta de comunicación y marketing de cualquier empresa, que los rendimientos de las empresas están muy relacionados con la marca personal también, de quién es el dueño de ellas, incluso de quién las gestiona, ¿no? Y yo creo que ahí ha visto un espacio que aún no está siendo demasiado trabajado por los empresarios tradicionales de distintos sectores y en distintos países, ¿no? Entonces, y además él tiene algún negocio que todo el mundo conoce, que es no es B2B, es B2C, es Business to Customer, es directamente... Como la sirena, ¿no? Como la sirena. Y yo creo que ahí le ayuda mucho. Creo que directamente, pienso, y no tengo información, pero pienso que directamente la presencia de José en redes, sobre todo en negocio B2C, para negocio B2C tiene sentido. Y luego yo riéndome pues siempre digo que hay una parte claramente de ego, ¿no? Hay una parte de ego que me parece muy bien. Yo creo que nadie como yo entiende las pasadas, buenas o malas, que te puede jugar el ego. Creo que hay una parte de ego. Y creo que hay una parte altruista genuina, conociéndolo, que es que él de verdad siente que a través de sus experiencias y de comunicar sus experiencias en redes puede ayudar a personas. Y yo creo que está acertado. Sí, yo creo que al final es quizá en alguien como él es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Porque no creo que esté en redes por salvar una de sus empresas que ni siquiera es la más grande, ni que esté en redes solo por el ego de salir y de que le conozcan, ni que esté en redes solo por ayudar, porque tampoco nadie hace, aquí no somos Teresa de Calcuta, tampoco nadie, entonces a lo mejor es una mezcla de cosas lo que le ha llevado ahí y entendiendo que esto es el futuro, ¿no? Hay muchas razones, efectivamente, y son complejas, como complejas somos las personas, ¿no? Pero sí, es sin duda una mezcla de cosas. Yo espero que se lo puedas preguntar a él un día. Es un tío muy simpático, llámalo que seguro que te atiende. Eso, habrá que estudiarlo. Y contábamos un poco de que, bueno, tú estabas cómodo porque con José bien, por lo que nos cuentas. Sí, muy bien. Él supongo que con tu trabajo en Ecentis también estaba contento. ¿Cómo es esto de que de repente te mueves de Ecentis a Nextil, que es tu actual, la empresa para la que eres CEO actualmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí de, oye, voy bien, estoy bien aquí, me llevo bien con José,
que al final no deja de ser tu jefe, ¿no? Como quien digamos. Sí. Y de repente doy un giro y me voy a Nextil, que es tu empresa actual. Bueno, como yo siempre digo a mis jefes actuales, cuando estás en una compañía cotizada, tu jefe son los accionistas. Todos. Le tienes que tener el mismo respeto al accionista que tiene 1000 acciones, que pueden ser 200 euros, que al accionista que tiene 10 millones. Obviamente, el que tiene 10 millones de acciones de una empresa que tiene en total 50, pues tiene más peso y le tienes que hacer más caso si te gusta tu puesto de trabajo, sobre todo, ¿no? Pero es muy importante que, con independencia de que usemos oye, este es mi jefe, este no es mi jefe, que seamos, los gestores de compañías cotizadas, seamos conscientes de que trabajamos para una pluralidad de personas. Y tenemos que ser ciertamente independientes en el ejercicio de nuestro trabajo. Oye, y si no le gusta a los accionistas, pues que nos echen en la Junta General de Accionistas. Pero el gestor tiene que entender que se debe a la empresa. Por eso las empresas cotizadas en bolsa, que tienen tantos accionistas anónimos que nadie conoce, que son pequeños, grandes, etcétera, tienen consejos de administración donde hay consejeros independientes, que son administradores de la sociedad, que están ahí, que no tienen acciones, y es bueno que no las tengan, o que tengan muy pocas, y que están ahí solamente para velar que tú haces tu trabajo de manera profesional, para preguntarte en los consejos de administración, para ponerte contra las cuerdas, porque están defendiendo el interés societario solamente. Y hay consejeros dominicales, que normalmente son los que más acciones tienen, en los consejos de administración, que tienen un peso en el Consejo de Administración, pero que nuestra normativa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores te dice que tienen que ser minoritarios en los consejos de administración, precisamente para que no pase lo que hablábamos al principio, que se confunda. Nunca se puede confundir el interés de un accionista mayoritario con el interés de la sociedad, ¿no? Entonces, perdona la digresión. Ya no me acuerdo de tu pregunta. Básicamente, ¿cómo pasamos de esa situación que más o menos era satisfactoria, cómoda y demás, a cambiar de repente a una acción, a una empresa nueva? Bueno, en primer lugar, hay un hecho bastante diferencial, que es que Nextil me ofrece la posibilidad de ser consejero independiente en Nextil. O sea... ¿En qué diferencia eso a tus anteriores experiencias? Bueno, mis anteriores experiencias son como CEO, es decir, como primer ejecutivo de una compañía. Sí. Y Nextil, que era una compañía que tenía ciertas dificultades durante el verano del 2023, cuando termina el verano, me propone que, en atención a mi experiencia en otras compañías cotizadas y supongo que a mi valor como persona, que ha demostrado o había demostrado en el pasado ser capaz de darle la vuelta a situaciones complicadas desde un punto de vista ejecutivo, que aportara esos conocimientos de una manera independiente a Nextil, sin gestionarla, sin ser el ejecutivo de Nextil. O sea, los consejeros independientes de los que te hablaba antes, que están en los consejos de administración para desafiar al CEO, para proponerle cosas, para poner a disposición sus contactos, para empujar a la empresa de manera independiente, eso es lo que me pidió Nextil que yo hiciera. En noviembre del 2023, yo acepté, porque era perfectamente compatible con mi cargo como CEO en Ecentis. Vale. Y empecé como consejero independiente de Nextil en diciembre del 2023. Pasó lo que me pasa siempre, que no sé estar en los sitios sin implicarme. Y entonces pues vi que Nextil tenía dificultades y empecé a quitarle horas a mi sueño, empecé a quitarme horas de dormir a intentar ayudar a la situación de Nextil. Y llegó un momento, pues, en enero, febrero ya, en muy poco tiempo, en un par de meses, en el que pasaron dos cosas. Una, que yo entendí muy bien el potencial que tenía Nextil, pese a ser una compañía en dificultades, si se hacían determinadas cosas. Y dos, que los accionistas mayoritarios en Nextil me vieron trabajar como consejero independiente con la implicación de un ejecutivo. Y entonces decidieron ofrecerme el cargo de consejero delegado de Nextil, de CEO de Nextil. Hubo como un paso intermedio, sí, digamos. Hubo como un paso intermedio que permitió que los accionistas de Nextil me conocieran trabajando y que permitió que yo conociera por dentro la empresa. Y la empresa me ilusionó.
me ilusionó mucho. Vale, hablemos un poco de Nextil, la empresa. ¿Qué es Nextil? ¿Qué hace? ¿Cómo te la encuentras, no? Nextil es una compañía textil que tiene 60 años de antigüedad o 70 años de antigüedad, que es la típica compañía que inició siendo una compañía familiar, segunda generación, tercera generación, salida a bolsa, procesos de internacionalización, y que, bueno, pues que tuvo sus dificultades económicas, entró en concurso de acreedores en 2009 y estuvo en concurso entre el 2009 y el 2014. En el 2014 la compró una participación mayoritaria un fondo de inversión y se dedicó a gestionarla hasta el 2023. En esos 9 años la compañía no consiguió remontar el vuelo, no ganó dinero y fue acumulando pues una situación difícil que la colocó en un momento verdaderamente complejo en verano de 2023. En verano de 2023 hay un cambio accionarial, hay influencia de nuevos inversores en la compañía que deciden cambiar el rumbo de la empresa y en ese contexto buscan asesores externos que se unan a la compañía para empujarla. Ese es mi origen como consejero independiente. Y luego, pues, un gestor para la empresa. Es una compañía textil que tiene actualmente tiene un centro de producción en Portugal, otro en España y otro en Guatemala. Y es una compañía que me encuentro, pues básicamente con dos notas, una muy negativa y una muy positiva. Y eso es lo que vi. Y ese es el potencial que me empujó a aceptar el reto de cambiar una compañía en la que yo estaba muy bien y estaba muy estable, con una estupenda relación con mi accionista principal, por una compañía que tenía un proyecto más arriesgado. Y las dos notas eran una situación financiera muy jodida, muy, muy dura. La compañía tenía 60 millones de deuda y no generaba beneficios. Y un potencial muy grande porque el posicionamiento de sus 3 centros de producción y de lo que se hace en cada centro de producción, que si quieres luego charlamos un poquito de eso, era totalmente premium. Por habilidades en la elección o por azar del destino, Sí. De repente había un centro de producción en Guatemala que para el tipo de trabajo que se hace para clientes americanos en Guatemala es probablemente el mejor lugar del mundo para producir hoy en día. Tenía un centro de producción en Portugal para confección de marcas de lujo, que para confeccionar marcas de lujo europeas, para hacer trabajo de confección para marca de lujo europea, Portugal es el mejor lugar de Europa para desarrollar confección. Y tenía un proyecto de I+D, de un pigmento que se utilizaba para tintar, un pigmento que tenía una composición de base natural, ecosostenible, no contaminante, que no estaba desarrollado industrialmente, pero que si se desarrollaba industrialmente y conseguíamos darle una capacidad comercial, podía ser una auténtica revolución en el mundo del tintado, que es un mundo químico y es uno de los procesos más contaminantes, desde luego el más contaminante de la industria textil y uno de los procesos más contaminantes del mundo. Vi ese potencial, vi esa situación financiera caótica, me ofrecieron unas condiciones económicas que me ganaron, me conocieron y vieron enseguida que yo era una persona a la que se podía convencer con un gran premio contra un gran riesgo, que ese soy yo. Ese es el César que hizo una inversión de todo lo que tenía en una compañía cuando empezó, etcétera, que te contaba al principio, ¿no? Es decir, lo que vieron es: vamos a generar un premio para esta persona totalmente alineado con el premio de los accionistas, en el supuesto de que las cosas vayan muy bien. Y entonces me ofrecieron un premio multianual en función del incremento de valor que tuviera la compañía durante mi gestión, de manera que el 90 y mucho % de lo que yo gane en esta empresa debería depender o va a depender del beneficio que yo le genere a los accionistas de la compañía. Yo a mis seguidores siempre les digo que esto es el famoso skin in the game, de que por un lado, bueno,
los CEOs como que se da por hecho, porque un CEO normalmente tiene un variable importante que va ligado a algún tipo de rentabilidad de la empresa, ya sea a nivel acción, a nivel capitalización, o sea a nivel de otro tipo de métricas, pero siempre ligado a los resultados de la empresa, o de los accionistas, que también, en donde yo analizo acciones normalmente pone percentage, no sé qué nombres da exactamente en inglés, pero digamos porcentaje de personas con información privilegiada que tienen parte de parte del accionariado de la compañía, ¿no? Y eso es lo que yo siempre les digo, no, esto es importante, hay que verlo, porque no es lo mismo que una empresa tenga un montón de accionistas metidos dentro que la empresa parezca que no es de nadie, porque no hay personas con información privilegiada que tengan un porcentaje. Entonces, digamos que en este caso pues te alinearon de golpe como si tú mismo fueras un accionista importante, ¿no? Totalmente. Y como además yo no sé, como hablábamos, como hemos hablado durante la charla, yo no sé estar en un proyecto sin implicarme y sin poner todo lo mejor de mí. Yo, al margen de ese premio, tengo, porque tenía y porque empecé a comprar más, y últimamente he comprado más, acciones de la compañía, bonos convertibles de la compañía. O sea, yo tengo muchísimo skin in the game dentro de mi patrimonio, de lo que es mi patrimonio, en la empresa. ¿Podríamos saber de cuánto estamos hablando, más o menos? Sí, es público. Yo, entre acciones directas y bonos convertibles, puedo tener 1.800.000, 1.900.000 acciones. Pues sea al cambio, no sé, 700.000 euros o una cosa así, ahora, que dentro de mi patrimonio representa mucho. Y aparte de eso, está toda esta parte variable que te digo. Entonces, digamos que el alineamiento con los accionistas es total. Yo necesito que este proyecto salga bien. Y como necesito que salga bien, yo me voy a matar para que salga bien. Claro, eso no es garantía de que salga bien, pero es garantía de que yo voy a dar todo lo que tenga y más para que el proyecto funcione. Y eso es lo que yo creo que los inversores de Nextil vieron también en mí y dijeron, joder, a esta persona la podemos alinear porque su carácter es así también. Vale, y esto fue diciembre del 23, hoy estamos a diciembre del 24. ¿En qué punto o qué se ha conseguido en este primer año como CEO de la empresa? ¿O hasta qué punto la empresa ya está empezando a demostrar otro tipo de cosas que por lo que veo no se consiguió en los 10 años anteriores desde que la compró el fondo de inversión, ¿no? No se consiguió. No, la compañía, como te decía al principio, tenía una situación financiera muy deteriorada y había una serie de decisiones complicadas en el corto plazo que había que tomar. La empresa hoy en día tiene 3 líneas de negocio. En aquel momento tenía 5 líneas de negocio. Una funcionaba bien, sigue estando en la compañía y sigue funcionando bien, que es básicamente el negocio de confección para marcas de lujo en Portugal. ¿Nos puedes decir algunas marcas para las que hacéis prendas? Hacemos prendas para Burberry, hacemos prendas para Prada, hacemos algo para Yves Saint Laurent, hacemos... Sí, que son empresas consolidadas del sector de la moda de lujo. Son empresas muy consolidadas de lujo y bueno, es un trabajo que requiere mucha especialización, que la compañía y el personal que trabaja en la compañía tienen mucho expertise en hacer. Y bueno, pues la verdad es que era un negocio que funcionaba y que continúa funcionando, y que durante los años estos del 2014 al 23 de pérdidas ha alimentado un poco otras zonas de la empresa que no estaban ganando dinero o que lo estaban perdiendo. Eso es lo primero que se veía. Entonces, lo primero es un análisis de lo que sucede. Tengo 5 líneas de negocio, una va muy bien, es la gallina de los huevos de oro, pero ya no da más huevos, porque ya se los hemos ido quitando todos. Y nos quedan 4 líneas de negocio, 2 que eran prospectos, que no habían empezado todavía, y 2 que perdían dinero. Entonces, como te decía antes, da igual que tu formación sea licenciado en Derecho, economista. Si tú tienes sentido común, entiendes que las 2 que pierden dinero o las arreglas rápido o no pueden estar en tu grupo. En nuestro caso, pensamos que era extremadamente difícil y un camino tortuoso y muy largo que pudieran ganar dinero. Eran nuestros centros productivos en España y en Estados Unidos. Se vendieron. Se sacaron del perímetro. Los 2 prospectos que eran prometedores, que era la fábrica de Guatemala, que todavía no estaba construida, no estaba terminada de construir, y el proyecto de I+D de tintado ecológico, sostenible y natural,
no estaban contando con la inversión necesaria porque la inversión se compartía con esos otros negocios que no estaban funcionando bien. Con lo cual, inversión ahí, a tope. Todo lo que fuéramos capaces de generar y de traccionar de inversores, ahí. Y el negocio, que es maduro, pero que por ser maduro estaba un poco abandonado, empezar a cuidarlo. Cuidarlo con inversión, cuidarlo desarrollando relaciones comerciales con esos clientes importantes, empezar a trabajarlo. Entonces, era un poco terapia de choque a nivel de negocio. Tengo que empujar dos cosas que son prometedoras, pero que de momento no tienen valor. Hay que cerrar dos cosas que están perdiendo dinero. Son agujeros por los que está entrando agua en el barco y hay que tapar esos agujeros, porque si no da igual lo que hagas en los otros lados. Y hay que darle crecimiento a un negocio que es maduro. Entonces, eso es lo que se puso en marcha. Para poner en marcha todo eso y hacerlo, que lo teníamos ejecutado ya cuarto, quinto mes del 24, ya estábamos lanzados con el proyecto, hacía falta reducir la deuda de la compañía, porque ese era otro de los problemas. La compañía no ganaba dinero y debía 60 millones. Si consigues empezar a ganar dinero porque haces las operaciones que te acabo de contar, pero sigues debiendo 60 millones, da igual que ganes 2 millones, que 3, que 5, que 6. Como yo les explico a mis seguidores, si tu deuda es de 60 millones, pero tu EBITDA es de 2, por mucho que tu compañía sea profitable o de dinero, estás muy lejos de poder repagar con esos retornos la deuda. Incluso aunque fueras una empresa growth que creciera mucho, estás todavía muy lejos. No puedes tener 30 veces tu EBITDA en deuda, ¿no? Incluso con dificultades para pagar los intereses de la deuda. Porque tú, desde luego, que si haces 3 millones de EBITDA, no pagas la deuda los intereses. Nunca, probablemente. Pero es que 60 millones de deuda te pueden generar hoy en día en una empresa que tiene tensión financiera, como tenía Nextil, pues a lo mejor 6 millones, sí, 7 millones solo de intereses. Sí, un 10%. Solo de intereses. Entonces, con todo el beneficio que produces, pagas la mitad de los intereses. Por tanto, tu deuda es cada vez más grande hasta que la bola se hace intragable. Sea impagable. Y entonces, cuando es impagable, quiebras, ¿no? Entonces, había que reducir drásticamente la deuda. Para reducir drásticamente la deuda, básicamente tienes que hacer dos cosas. Sustituir deuda por inversión, es decir, llamar a tus accionistas y pedirles ayuda. Y a los accionistas e inversores se les pide ayuda con proyectos sólidos, con una idea clara de hacia dónde vas, cómo vas a llegar y qué esperas conseguir. Si no, no te abren la puerta. Ni los que tienes ya en la compañía, ni otros que busques fuera. Cambiar inversión por deuda y generar caja en tus negocios. Por eso había que tapar los agujeros del barco, porque si seguía entrando agua, no íbamos a ser capaces de generar caja. Y cuando tú tienes un negocio en el que vas reduciendo la deuda, a la vez, sustituyendo inversión por deuda, a la vez que vas generando caja de tus propios negocios, o sea, para que se entienda que cada año o cada mes el resultado entre lo que gastas en tus negocios y lo que ingresas por las facturas que emites es positivo, todos los meses tienes un poquito más de dinero, la deuda se va reduciendo. Y cuando la deuda se reduce, generas beneficios que son capaces de repagar los intereses y repagar la deuda. Ahí empiezas a tener una compañía sana. Entonces, eso fue lo que hicimos. De ahí la ampliación de capital, que ha concluido, la verdad, con mucho éxito ayer, que es una ampliación de capital de 20,6 millones de euros, con la que hemos conseguido reducir drásticamente la deuda, que se une a la caja que ya vamos generando y que va pagando otras deudas, y generar dinero en la compañía no para pagar deudas. Con esa ampliación de capital dispones de dinero en la compañía no para pagar directamente deudas, sino para inyectarlo en la compañía para que la compañía sea capaz de generar más caja para que en un periodo medio de tiempo sea capaz de pagar todas sus deudas. Entonces, bueno, pues pasamos de una situación de generar pérdidas y tener 60 millones de deuda en 2023 a, bueno, como esperamos cerrar el año, como hemos comunicado públicamente, esperamos cerrar el año con alrededor de entre 4 y 5 millones de EBITDA, habiendo reducido la deuda a menos de 30 millones, a menos de la mitad de la deuda que teníamos. Esto a final del 2024. Eso nos construye una compañía
sostenible. Eso provoca que una compañía que llamamos en el argot distress, estresada financieramente, al borde del precipicio, se convierta en una compañía growth, válida, una compañía que tiene una gran capacidad de crecimiento, porque de alguna manera está siendo valorada por el mercado todavía a precios de cuando estaba estresada, pero la compañía ya no está estresada. Esta es la clave. Esto es lo que yo vi, de nuevo, volviendo a febrero o enero del 2024, cuando me ofrecen el proyecto, yo pienso, si se hace esto, si se cierran estos negocios, si estos se potencian, si aquí invertimos, si soy capaz de traer a otros nuevos accionistas que pongan dinero en la empresa para ir reduciendo deuda, si tengo el apoyo de los accionistas principales que ya están en la compañía y si realmente convenzo a la gente de que dando un vuelco financiero la compañía es muy viable, no solo viable, tiene muchísimo potencial desde el punto de vista comercial y operativo y está estratégicamente en los mercados adecuados y en los lugares adecuados, es un filón. Es una compañía que con tiempo para trabajarla, con 3 o 4 años por delante para trabajarla, tiene un enorme potencial. Pero tiene unos problemas que hay que corregir. Y cuesta corregirlos porque son terapia de choque. Y entiendo que dentro de estos resultados, las dos partes prometedoras de la empresa, que eran la fábrica de Guatemala y el producto de tintado, todavía ni siquiera han alcanzado, o sea, quiero decir, esto se ha conseguido con eso todavía a medias tintas, ¿no? Porque no ha dado tiempo, aunque se haya metido algo de inversión y demás, en tan corto tiempo, ¿ha dado tiempo ya que eso genere un flujo o todavía es que ni siquiera han empezado a carburar esas dos líneas? Ese es el gran potencial de la compañía. Esas dos líneas de negocio apenas van a aportar en el 2024 prácticamente nada de resultado. A lo mejor entre las dos van a aportarte un 13, 14, 12% del resultado total de la compañía en el 2024. Porque la fábrica de Guatemala, que tiene un enorme potencial, luego hablamos un poquito de eso si quieres, se abre en junio, empieza a entregar pedidos en septiembre, se inaugura formalmente en octubre. Estamos ahora consiguiendo pedidos. O sea, la influencia de la facturación de Guatemala en el 2024 es muy pequeña. Y la parte de la solución de tintado ecológica y natural es una parte que en abril del 2024 era un proyecto de I+D, sin industrializar. O sea, teníamos un pigmento que era capaz que tenía el potencial de tintar ropa y que era un pigmento con más del 50% de sus componentes completamente naturales y en total, en todo el pigmento, no rastreas derivados petroquímicos ni nada contaminante, pero no era capaz de tintar la ropa porque no había un proceso industrializado sobre ese pigmento, no había un manual de aplicación. Todo eso había que desarrollarlo. Nos dedicamos a desarrollar todo eso antes de verano, el verano y el final del verano, y estamos ahora haciendo prospección comercial de un proceso, de una solución de tintado certificada, industrializada y que sabemos que funciona. Y ahora ya nos hemos puesto guapos y nos estamos exhibiendo delante de los potenciales clientes. Estamos haciendo pruebas con ellos, estamos haciendo colecciones piloto para ellos, para que vean que tenemos esa capacidad de tintado natural absolutamente diferencial. La industria de tintado químico es una industria de 25.000 millones de dólares al año. Los grandes tintadores con los que hablamos, asiáticos, centroamericanos, que es donde están los grandes centros de tintado del mundo, los centros que tintan para las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, las marcas deportivas masivas, las marcas de retail masivas, tintan en Asia fundamentalmente y en Centro y Sudamérica. Esos tintadores con los que estamos en conversaciones nos dicen que el impulso de las marcas es acabar con la industria de tintado químico. Estos tintadores piensan que dentro de 5, 6, 7 años no se va a tintar con componentes químicos, que todo el tintado va a ser natural, que el consumidor se va a acostumbrar a prendas que no tengan colores tan vivos ni tan fosforescentes, que es muy difícil sacarlos con un proceso de tintado natural. Y vamos hacia el mundo sostenible, porque las marcas lo desean, porque los países se lo exigen regulatoriamente,
porque les interesa venderlo también desde el punto de vista de marketing a estas marcas, porque el consumidor tiene conciencia de lo importante que es la sostenibilidad y se quiere sentir orgulloso de llevar una prenda que no solamente no tiene niños involucrados en el proceso de producción, sino que además es sostenible y no se ha contaminado en el proceso de producción o de tintado. Y en ese sector, en ese mundo, tenemos un posicionamiento totalmente diferencial. O sea, estamos a la vanguardia. Somos capaces de tintar materiales sintéticos donde no tenemos competencia para tintar ese material sintético. Entonces, todo ese potencial existía en la compañía, mérito de gestión que no tiene desde luego nada que ver conmigo, que es anterior a mí. Todo ese potencial estaba antes del año 2024. Lo que pasa es que no se había desarrollado, no se estaban metiendo los recursos ahí, no se estaba enfocando bien, no, espero estar enfocándolo bien ahora, igual también me equivoco y dentro de 3 años estás aquí hablando con otra persona que te dice, joder, César qué desastre, ¿no? Pero no lo creo, francamente. Y un poco, en la medida en lo que te puedas mojar, bueno, la acción hoy cotiza a 30 céntimos, creo que si no he mirado mal, viene enrangada entre 20 y pico y 40 céntimos durante ya bastante tiempo, lo que has contado un poco de que no tal. En tu opinión, ¿cómo es posible que el mercado esté valorando de forma similar una empresa que parece que está arrancando, o que por lo menos a nivel de resultados, que no se puede mirar un poco por encima, ya tiene ganancias por primera vez en muchísimos años? ¿Cómo crees que es posible que la empresa a día de hoy aún así cotice a niveles bastante inferiores a los que llegó a cotizar en los años previos, donde tú me has dicho que la empresa no iba? Yo creo que eso sucede... te hago un análisis corto y extremadamente humilde de lo que pienso y de lo que yo, en general, poco o mucho he aprendido del mercado. La bolsa funciona por confianza, la confianza que tú eres capaz de transmitir. Por expectativas, lo que la bolsa piensa, lo que el mercado piensa que va a ser tu compañía en el futuro, y por realidades. Es decir, lo que tú sólidamente ya tienes construido en la empresa y eres capaz de enseñar en comunicaciones que son públicas y que son auditadas. Creo que esta empresa en los últimos años no tiene una buena prensa, tiene una leyenda negra. Es una compañía que lógicamente desde 2014 te genera la expectativa de que el año que viene va a ser el bueno. Y pasan los años y como nunca, el cuento de Pedro y el lobo nunca llega, ¿no? Entonces llega un momento en que pierdes la confianza del mercado. Pierdes credibilidad como empresa. Y cualquier comunicación que tú hagas no surte demasiado efecto porque has destruido una credibilidad previa que se suponía que tenías, ¿no? Creo que el mercado no quiere que salga yo aquí en un podcast contigo o en una entrevista en cualquier medio a decir, voy a hacer, se me ha ocurrido que ya veréis como el año que viene. No, lo que creo que está esperando el mercado es resultados tangibles, cosas que se van haciendo. Y soy un convencido de que cuando las empresas van bien de manera sostenible, es decir, que un trimestre te presentan buenos resultados, otro también, empiezas a comunicar cosas que pasan, eres sincero respecto a los problemas que puede tener la compañía o a los retos a los que se enfrenta, eres realista en tus perspectivas y no construyes castillos en el aire, las compañías acaban valiendo dinero en bolsa. Pero es un proceso, necesita tiempo. Ahora mismo hemos terminado una ampliación de capital que se ha suscrito íntegramente con sobresuscripción a 40 céntimos. Sí, que es un poco un absurdo porque si el mercado cotiza a 32 céntimos, ¿por qué los accionistas querrían mantener su participación a 40? Porque no estamos siendo capaces de llegar a los accionistas que podrían comprar acciones a 31 o a 32 o a 33. O no estamos llegando a ellos, o no tienen conocimiento de la empresa, o siguen sin creérsela. Cuando hay otros inversores que sí que han invertido más caro porque conocen la compañía o se creen el proyecto, o son accionistas frescos que no conocían la compañía y que ahora la empiezan a conocer y se creen el proyecto. Para mí necesitamos tiempo, necesitamos generar en todo el mercado que la compañía ha cambiado, porque de hecho, la compañía ha cambiado drásticamente. La compañía no tiene nada que ver. La compañía te describía antes los ratios de deuda, EBITDA, cómo están orientados sus negocios, la capacidad que tiene, los mercados en los que actúa, los clientes que tiene, cómo nos estamos implicando
en el día a día de los clientes. Yo estoy todos los meses fuera de España. Imagina, tenemos un centro productivo en España, otro en Portugal y otro en Guatemala. Yo paso una semana al mes en Guatemala. Y cuando no estoy en Guatemala, estoy en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos están los clientes de nuestras instalaciones de Guatemala. Ahora hay una oportunidad diferencial en Guatemala. Porque Guatemala tiene con Estados Unidos firmado un tratado, que se llama Tratado CAFTA, que provoca que tú en la importación de materias primas en Guatemala, para manufacturarlas y venderlas a clientes americanos, no pagas impuestos. Y el cliente en Estados Unidos, cuando te compra lo que tú has producido, el tejido que tú has producido en Guatemala, que es territorio CAFTA, de Tratado CAFTA, no paga impuestos en su importación. Y además tienes normativa de apoyo guatemalteca que te dice que no pagas impuesto de sociedades sobre las actividades que desarrolles cuando vendes a esos clientes americanos, a esos clientes estadounidenses, los 10 primeros años. No tienes coste fiscal en tus beneficios. Esto coloca a Guatemala como un centro de producción diferencial a nivel mundial cuando su cliente es de Estados Unidos. Ya lo era, pero luego es que hace un mes gana Trump las elecciones de Estados Unidos y dice, aranceles, ¿a quiénes? A Europa, Asia y México. ¿Dónde se va a producir todo lo que consuman los grandes retailers de Estados Unidos? En Centroamérica. ¿Tiene terreno la fábrica como para abastecer todo y más lo que pueda llegar? ¿O crees que podría haber un cuello de botella ahí en algún punto? La fábrica nace con una capacidad de producción de es una fábrica de 12.000 metros cuadrados. Es una fábrica inmensa, la que está ya edificada. Tiene una capacidad de producción de 35 millones de dólares al año. Y hemos organizado también es público, una ampliación de capital con un socio local en Guatemala, con un socio financiero local en Guatemala, al que hemos convencido para invertir en la compañía. Una ampliación de capital en la filial de Guatemala de 7,5 millones de dólares que vamos a destinar íntegramente a comprar maquinaria para crecer, para mejorar la capacidad productiva de la fábrica. Porque estamos viendo muy claro que la fábrica desde ya no va a ser capaz de atender los pedidos que vienen de clientes. Con todas estas estimaciones un poco en mano, y aunque entiendo que por tu puesto a lo mejor no te puedes mojar todo lo que te gustaría, si hoy ya la empresa está dando con muy poquito recorrido este año, porque casi todo ha sido reestructuración, pero ya está dando unos beneficios aceptables, 4 o 5 millones, lo que pueda llegar de aquí a final de año, ¿no? En las perspectivas que tenéis de la empresa, ¿qué podríais esperar para 2025? En 2025 te puedo contar estimaciones porque es público. Nosotros presentamos en la pasada Junta de Accionistas nuestro plan estratégico y ahí aparece modelo de negocio, aparece el qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y hasta dónde queremos llegar en términos cuantitativos, es decir, de números, y cualitativos, de posicionamiento en el mercado, con qué clientes, etc. Nosotros proyectamos para el 2025 más de 50 millones de facturación, quizás 60 millones de facturación y 8 o 10 millones de EBITDA como mínimo. Que esto, haciendo una regla de 3 con el mercado, si se dobla el EBITDA y bueno, teniendo en cuenta otras muchas cosas que a priori serían positivas, como rebajar la deuda e incluso algo, no me voy a apuntar yo el tanto, pero algo de posicionamiento también en personas que conocen a la empresa y demás, que también pueden ayudar a la liquidez de la acción y demás, podríamos hablar de que si todo fuera normal, ¿podría esta acción valer el doble en cuestión de un año? Bueno, yo no me mojo con valoraciones de acción porque ya me ha pasado en mi vida que digo lo que pienso del futuro y luego a veces se produce y a veces no, porque el mercado es soberano, ¿no? Sí. Yo no estoy tan ocupado en cuánto valga la acción porque aunque tengo una retribución completamente alineada a eso y por supuesto mi primer interés es la empresa y sus accionistas, yo trabajo para generar beneficios en la compañía. Entiendo que sí, como te decía al principio, que el accionista me dice, a mí no me vale de nada que generes 20 millones de beneficios si la compañía no sube en bolsa. Bueno, es un poco al revés. Si generas esos beneficios, no te preocupes que la compañía subirá.
¿Cuánto subirá? No lo sé. Yo creo que es una compañía que tiene un suelo muy sólido de los números que te estoy contando para el 2025. Son unas proyecciones prudentes desde nuestro punto de vista y que tiene varios upsides, tiene varios eventos que pueden suceder, que pueden mejorar mucho ese rendimiento. Te hablaba antes del tintado, de la línea de negocio de tintado ecológico. Esa línea de negocio tiene una proyección de, creo que nuestro presupuesto es 1 millón o 1,5 millones de euros de facturación el año que viene, en el 2025. Te hablaba de que era un proyecto de I+D, lo hemos industrializado, estamos haciendo prospección comercial, estamos hablando con varios potenciales clientes que tienen ventas masivas y que están preocupados por la sostenibilidad y por el tintado sostenible en sus prendas. Y es un mercado de 25.000 millones de dólares al año, el del tintado, como te contaba antes. 1 millón puede ser corto, 1 millón puede ser extremadamente corto. Hay cosas que piensas que son absolutamente diferenciales, que piensas que van a ser revolucionarias, pero que no puedes poner en una proyección o en un business plan porque hace 8 meses eran un proyecto de I+D. Y la prudencia que aprendes con la edad y con la experiencia te aconseja no generar expectativas que no puedas cumplir. Entonces yo creo que hemos hecho un plan de negocio en general y unas proyecciones para 24, 25 y 26 superables, asumibles. Y en eso estamos. Entonces, sí, una compañía que termina el año 2025 con 10 millones de EBITDA y que puede terminarlo con mucho más y que ha reducido su deuda desde infinitas veces EBITDA a 2 veces EBITDA al final del 25 o menos, pues debería ser una compañía que tuviera mucho potencial de revalorización en bolsa. Porque, de nuevo, como te decía, la compañía cotiza hoy en día todavía en unos precios en los que estaba hace justo 8 meses. Es decir, la compañía cotiza a precios de compañía al borde del desastre. Y la compañía ni muchísimo menos está hoy al borde del desastre. Yo creo que el mercado poco a poco empieza a interpretarlo. Te pongo un ejemplo. Ayer terminó la ampliación de capital, que también tiene que ver con la credibilidad que hablábamos antes. Acaba la ampliación de capital, comunicamos al mercado ayer que la ampliación de capital se había sobresuscrito a 40 céntimos y ayer subió la acción un 9% en un solo día. ¿Y por qué no había subido antes si yo ya había comunicado que la ampliación de capital estaba asegurada a ese precio? No pues es muy obvio, porque el mercado no me creía a mí, no creía a la compañía, no creía a la compañía porque la compañía tiene una trayectoria de decir algo y que luego, con la mejor intención, y que luego lamentablemente no suceda. Estas son las cosas que... Esto es lo que hay que provocar, que vaya lloviendo sobre mojado. Dices una cosa y sucede. Dices otra y sucede. Dices otra y sucede. Y así, poco a poco, se va construyendo un valor. O sea, bueno, la gente que me ve sabe que tengo como una cartera ahí en el canal, que no necesariamente es la mejor cartera del mundo, pues ya sabes que aquí incluso el que parece que sabe, luego al final el mercado te pone en su lugar y ni siquiera el que ha estudiado más o el que ha estado más en el mercado le garantiza que vaya a hacerlo mejor que un mono tirando dardos, como quien dice, como el famoso ejemplo de un mono contra un analista de Wall Street, a ver quién acierta más. Mejor no os digo el resultado. Entonces, la pregunta es... ¿En qué punto tú me convencerías a mí para que yo, por ejemplo, adquiriera acciones de Nextil? Que a mí me gusta mucho todo lo que me cuentas e incluso lo que hemos hablado por fuera. Pero ¿en qué punto tú dirías, oye, esto es una oportunidad, un poco haciendo un resumen de todo lo que me has contado, para que yo metiera esta empresa, esta acción en la cartera del canal? ¿Comprarías acciones a precio de una compañía, a precios de compañía en dificultades financieras muy graves cuando ya no las tiene y se ha comunicado públicamente que no las tiene? ¿Comprarías acciones de una compañía que en todo el proceso textil, en cada fase del proceso textil, tiene un posicionamiento totalmente diferencial? En unos nichos de negocio
donde no hay demasiada competencia, confección para el mercado de lujo en el norte de Portugal, tejido elástico premium muy específico para el mercado americano, tintado ecológico y natural con un desarrollo industrial que te coloca a la cabeza del estado del arte. Es decir, estaríais invirtiendo en una compañía que tiene un potencial muy, muy grande en posicionamiento de negocios, que cotiza a precios de compañía con dificultades, cuando ya no las tiene, y en una compañía donde los clientes están, la capacidad de desarrollo industrial está y los inversores acaban de demostrar que están. Los inversores grandes acaban de demostrar que están. Entonces, es una compañía con potencial. Por supuesto, los caminos son difíciles, ¿eh? Esto es una realidad dinámica. Yo cada día, los gestores, cada día nos despertamos con algún problema. O sea, yo hay veces que recibo una llamada a las 12 de la noche, que es el responsable, el director general de Guatemala, que para él son las 5 de la tarde, que me llama y me dice que tiene un problema con no sé qué y que hay que solucionar o hay que intentar solucionar o hay que aportarle ideas en el momento. El camino es siempre muy difícil y la verdad es que yo le diría a la gente que huya un poco de la gente que vende motos y vende humo y vende las cosas como seguras, porque las cosas nunca son seguras y los problemas de la gestión pueden ser infinitos. Y desde esa humildad tienes que trabajar, sabiendo que cada día hay una dificultad, pero que la compañía tiene un potencial muy, muy grande, eso es evidente. No te estoy hablando de un potencial para ganar un 50% sobre la inversión. La compañía tiene potencial para muchísimo más. Hay que trabajar, agachar la cabeza, trabajar, comunicar bien cuando tengas cosas reales que comunicar y generar beneficios. Y ese es el foco. Eso es lo que yo quiero proyectar en la empresa y el carácter y la personalidad que yo le quiero dar a la compañía, una compañía colaborativa, donde todos suman con sus compañeros, donde no impones las cosas, donde la gente entiende los objetivos del primer ejecutivo de la compañía y están enrolados, están implicados en la consecución de esos objetivos, porque son los objetivos de la compañía, se sienten importantes, son parte importante de algo, tienen orgullo de pertenencia en la compañía y trabajan por un objetivo común. Si tú tienes esas ideas y la compañía generará beneficios, y si genera beneficios... A mí me estás convenciendo. Luego sí que es cierto que, bueno, yo aquí ya voy haciendo vídeos sobre tal, y si en algún punto pues decidiéramos comprar... digo, que al final es mi dinero, aunque todo el mundo pues lo llamemos la cartera del canal, pues sí que ahí necesitaría pues algo de... una encuesta. ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? A ver qué dicen tus seguidores. Ahí sí que necesitaríamos un poco, pues estoy seguro que me puedes pasar información financiera de la empresa. Básica, porque yo tampoco me intento meter mucho en la contabilidad, ya que al final la cuestión es que la gente lo entienda, pero típicos pues datos de dónde venía y de dónde viene, incluso si tenéis algún informe externo de algún banco externo que pudierais tener, todo eso también suma, y en función de eso, pues, hombre, teniendo en cuenta que la clase de análisis que hago yo muchas veces para comprar una empresa, que muchas veces es miras 4 ratios, miras su histórico en bolsa y dices esto está barato y aquí hay que comprar y lo decides en 20 minutos, creo que aquí hay suficiente información como para, o suficiente análisis como para que pase ese filtro, que ya digo que muchas veces mi filtro no es intentar jugar a ser el mejor gestor del mundo, sino el filtro de que la gente aprenda mientras yo hago cosas. Partiendo de la base de que la cartera tipo ya la he explicado 1000 veces, que si el ETF, que si el fondo monetario, que si todo ese tipo de cosas que ya más o menos creo que la gente va entendiendo, ¿no? Entonces, con eso yo creo que seremos capaces de, o por lo menos yo seré capaz un poco más de entender todos estos números que más o menos me has ido contando, que tú mejor que nadie se los debes saber, pues será el pan tuyo de cada día, ¿no? Entrando ya más un poco en el tema personal, porque imagino que más o menos esta ha sido tu historia hasta hoy. ¿Cómo de posible, o sea, la leyenda del CEO, qué es todo esto de se trabaja tanto como se dice, es un tema más de una vez ya has llegado de mantenerte con todo ese tipo de características que tiene que tener un CEO y demás? ¿Hay tiempo para más cosas aparte de ser CEO o es todo lo que nos venden en las películas de el CEO, ser CEO lo es todo y no hay vida más allá de eso? Hay tiempo para hacer más cosas.
como se dice, ¿no? El que te dice que no tiene tiempo para algo es porque no le interesa mucho hacerlo. Hay tiempo para hacer más cosas, tienes que buscarlo. Tienes que encontrar los momentos y los huecos. Es más, te conviene mucho hacer otras cosas porque si no te vuelves loco. O sea, yo utilizo el tiempo libre y las cosas que hago en mi tiempo libre, como hacer deporte, como escuchar música, como ver cine o como viajar, como terapia o como válvula de escape para la actividad diaria. La actividad diaria es muy exigente, se ponen muchas horas. No son horas como te las podrías imaginar necesariamente delante de un ordenador. A veces estás, lo que te contaba antes, ¿no? A veces estás en tu casa a las 12 de la noche y estás viendo una película con tu mujer o con tu marido, con quien sea, y tienes que atender una llamada. Una llamada de trabajo que te ocupa media hora. Yo he hecho videollamadas a las 2 de la madrugada. No porque en España pase algo a las 2 de la madrugada, pero cuando gestionas multinacional, en el mundo es otra hora, ¿no? Hay muchísimo teléfono, hay muchas reuniones, hay mucha explicación del proyecto. Me siento muy identificado con algo que vi el otro día, no hace mucho, una reflexión, creo que hacía Jeff Bezos, que, joder, no me estoy comparando, pero me gustó mucho lo que dijo. Decía que algo así como que el primer ejecutivo de una empresa no debe tomar 100 decisiones al día. Debe tomar 3, pero deben ser todas acertadas, deben ser buenas. Y el proceso mental que te lleva a conseguir tomar esas 3 decisiones muchas veces es muy largo. Y implica mucha interacción con otras personas y mucha introspección. La vida del CEO es complicada y muy estresante y a veces es ingrata cuando la acción no sube, por ejemplo, ¿no? Y tienes que dar muchas explicaciones de muchas cosas que haces, pero sí que hay tiempo para otras cosas y por supuesto que compensa. Somos privilegiados somos absolutamente... Yo te lo cuento desde mi perspectiva de tío de Benidorm. Como te decía al principio, ¿no? Con padre camarero y madre ama de casa. Yo soy un privilegiado de la sociedad. Yo he tenido oportunidades que la gente no tiene y no tengo problemas que la gente sí tiene. Ya aprovechando que estos datos son públicos, ¿cuánto gana un CEO? Porque me imagino que se publica, ¿no? Es público, lo que gana un CEO aparece en el informe de remuneraciones que se publica cada año. Un CEO de una compañía small cap o medium cap, como pueden ser las compañías donde yo he estado, puede ganar entre 180.000 y 300.000 euros brutos al año. Generalmente tiene un salario fijo, que es ese. Hay un salario variable anual, que normalmente es un porcentaje del fijo, que puede llegar hasta el 50, 60%, incluso en algún caso hasta el 100% del fijo, que depende del cumplimiento de los objetivos en un año. Y luego hay, no lo hay en todas las compañías, pero si quieres que tu CEO mate por la empresa, hay generalmente un variable multianual o un premio más a largo plazo que tiene que estar necesariamente muy vinculado con el valor de la empresa, con el valor de la acción, con lo que seas capaz de aportar directamente a los accionistas, ¿no? O sea que, por hacernos una idea, y sin ser yo el que mejor calcula tramos de IRPF y demás, que son unos entre 10.000 y 15.000 euros mensuales aproximadamente. Netos, dices, sí. Después de pagar al socio Estado. A la mano invisible. Sí, a ver, 10.000 euros... Sí, 10.000, entre 10.000 y 15.000 euros al mes netos es lo que puede ganar un CEO de una compañía de estas características. Esto lo digo para crear un poco conciencia de que, digamos, el escalón más alto de la carrera corporativa, que podría ser prácticamente esto, a lo mejor hay algún directivo de una empresa muy premium que puede ganar más o cosas así, bueno, pero está en un salario que hoy en día en redes parece que lo gana cualquiera. Quiero decir, porque abres el móvil y como no sepas lo que están mirando, cualquiera gana 10.000 euros o 15.000 euros al mes, ¿no? Entonces, para poner un poco en conciencia a la gente, porque aunque yo chavalines tengo pocos, por lo menos darle el valor a las cosas de que, oye, llegar lo más alto o cerca de lo más alto a nivel corporativo te podría dar un magnífico sueldo, pero que no olvidemos lo difícil que es llegar a sueldos de este estilo, que parece que hoy en día en redes cualquiera puede conseguir, ¿no? El camino corriente, el camino tradicional, el camino difícil, sí que es este. O sea, es cierto que si me preguntas, oye, ¿y un CEO de Google o un CEO de Apple cuánto gana? Pues
pues nunca me he puesto a mirarlo, pero probablemente estamos hablando de decenas de millones al año, ¿no? Y bueno, hay trabajos que te proporcionan réditos económicos mucho más grandes. Un futbolista de primera división, de primer nivel, gana 10 millones al año o lo que sea, ¿no? Y un influencer o una influencer famoso o famosa puede ganar muchos millones al año también. Dentro de las small caps o de las medium caps, o sea, de las compañías que valen en bolsa menos de 300 o 400 millones, que es lo que yo he gestionado hasta ahora y de donde espero salir montado en el caballo de Nextil, ¿no? Es eso. Es verdad que las empresas tan pequeñas, generalmente, los premios variables, anuales y multianuales, suelen ser más grandes. O sea, como te decía al principio, mi motivación en Nextil no son los 200.000 o 250.000 euros brutos, esos 10.000 o 15.000 euros al mes que puedas ganar netos al año. Si esa fuera mi motivación, si mi motivación fuese mantener eso toda mi vida, yo no sería un gestor ambicioso y por tanto pienso que sería un mal gestor. Y si fuera accionista de esa empresa yo no estaría nada contento. Mi motivación es que esta compañía en la que empiezo y capitaliza 100 millones en bolsa, un día valga 1.000. Esa es mi motivación. Porque ahí sí que tienes la capacidad de equipararte a través de ese variable y de la riqueza que generas a los dueños de la empresa, de equipararte con compañías que son mucho más grandes. Y el camino para eso es hacer una empresa más grande. Entonces yo no lo veo como que hay gente que hace a lo mejor trabajos más fáciles, mucho mejor remunerados. Me da igual el plato de los demás. Yo lo veo como que soy un privilegiado porque tengo un salario fijo que me permite atender todas mis necesidades y todos los caprichos que tiene una persona normal, y tengo la posibilidad de tener un rendimiento variable que genera un escalón económico muy fuerte. Y además es bonito porque por el camino haces feliz a un montón de gente que gana tanto dinero como tú o más. Bueno, en este caso estamos los dos jugados, porque si va bien, en un año nos volveremos a ver y estaremos hablando de otras cosas. Y si luego al final, pues yo me decido en comprar algo de acciones de la empresa y al final no funciona bien, pues a lo mejor hay mucha gente que, insisto, no lo aconsejo, repito, no son consejos de inversión, esto es una cuenta divulgativa, pero si mucha gente decide seguirme en el camino y apostar un poco por la charla de César hoy, pues estaremos todos en el mismo barco, con lo cual el número de personas a las que hacer felices, creo que después de estos vídeos igual es incluso un poquito superior, ¿no? Ojalá, como te decía al principio, fíjate si me gusta el skin in the game y jugarme mis habichuelas en las cosas, que si esto va mal, pues probablemente la maldita hemeroteca será muy dura conmigo. No me volverás a llamar y los comentarios de tu vídeo serán... Bueno, igual ya no tengo público. Pero... Igual ya tienes público. Desde luego el que no lo va a tener soy yo. No creo que lleguemos a eso, pero yo sí que intento siempre decirle a la gente, oye, las inversiones son responsabilidad de cada uno, asumir las responsabilidades, que cada uno sepa lo que está haciendo y a partir de ahí yo, por lo menos, lo digo en público, la comunidad que me ha tocado o que tengo a día de hoy es fantástica. La mayoría de gente educada, gente ya con... No me siguen chiquillos, gente de más de 25, incluso 30 años o por encima, y son gente pues que viene a aprender y que saben perfectamente diferenciar el contenido que yo les traigo de lo que al final debería ser su inversión, ¿no? O sea, o han conseguido la mayoría encontrar esa diferenciación. El resumen ahí podría ser: no te juegues lo que no te puedes permitir perder, ni siquiera en Nextil. Ni siquiera en Nextil, correcto. Me preguntan muchos chavales, la rama así de chavales que tengo más de 20 y pico años, Andrés, dame consejos. Yo para los consejos soy un poco duro porque no creo en los milagros, no creo que haya tal. Entonces cuando alguien me pregunta es, chico, haz los deberes. O sea, si no estás, si no tienes un consumo adecuado, no estás intentándolo de verdad, no estás intentando ser bueno en algo, no quieres diferenciarte de los demás, ¿cómo vas a querer que las cosas te vayan bien? Tienes que aportar algo superior a la media, ¿no? Entonces te pregunto a ti, ¿qué consejos te han dado a ti o qué consejos darías tú a las personas jóvenes que de verdad quieren que les vaya bien, que ya saben que la inversión proviene del ahorro y el ahorro proviene de una buena nómina en muchos casos? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿dónde está ese factor diferencial para que luego llegue ese día de suerte o lleguen esos momentos de suerte que de verdad, que yo creo que siempre llegan, simplemente a uno les llegan en forma de una cosa y a otros de otra, pero que si estás trabajando, al final va a llegar alguien que te premie ese trabajo extra que haces por encima de los demás, ¿no?
Jo, qué difícil esto. Yo he metido la pata muchas veces con inversiones, trabajando, como te contaba al principio también, y desde luego con inversiones. Igual, pues tu tesis de inversión, o sea, te lo voy a decir como lo pienso. El consejo que yo siempre doy es no apliques en una circunstancia de tu vida cosas que no aplicarías en otras. Es decir, no inviertas distinto a como vives. No trabajes distinto a como sientes. No seas una persona en tu vida personal y otra persona en tu vida profesional. No juegues a ser lo que no eres. No juegues a saber de lo que no sabes. Si no sabes de algo y quieres saber, estudia, trabaja, o sea, esfuérzate. Primer consejo. Segundo, un poco contrario a la tesis de inversión que tú transmites, que creo que de alguna manera como influencer o como divulgador tienes también la obligación de transmitirla así, porque es la prudente. Yo lo que diría es, igual que en la vida, en el trabajo o en la inversión, cuando crees en algo, a tumba abierta. Cuando de verdad, se me pone la piel de gallina, cuando de verdad piensas que algo es bueno, cuando de verdad sientes que estás preparado para hacer algo, para invertir en algo, ve con todo. Ve con todo lo que te puedas permitir, pero apuesta. Apuesta porque cuando hablas con una persona mayor de 80 y pico años y le dices, ¿qué habrías cambiado de tu pasado? Generalmente la gente nunca te dice, me arrepiento de haber hecho algo. Generalmente te dice, me arrepiento de no haber hecho algo. Me arrepiento de aquello que debí decidir, pero me faltó valentía. Pensé que no podía arriesgarme y debería haberme arriesgado, ¿no? Creo que colocarte a ti mismo en una posición en la que lo das todo, te implicas de verdad por lo que crees, es el match perfecto de lo que tú puedas hacer en la vida. O sea, vivimos en un mundo en el que continuamente haces cosas que no te apetece hacer. Te ves en situaciones en las que no te gustaría estar. Tienes vivencias que preferirías no tener y que suceden por cosas que no tienen nada que ver contigo. Joder, que menos que las cosas que dependen de ti las hagas con convicción. Y cuando tienes convicción sobre algo, ¿qué más necesitas? ¿Por qué no lo vas a hacer? Yo siempre digo que el día que me muera, en mi entierro no llegue nadie y diga Andrés pudo haberlo hecho mejor. O sea, en el sentido de, oye, me pudo ir mejor o peor o tal, pero hizo lo que supo. Y siempre era lo que podía, lo que tenía ahí en su círculo, era lo que aprovechaba, lo que hacía. Y luego, pues, te fue mejor o peor, pero nadie allí podrá decir, joder, con lo que pudo haber sido, con lo que pudo haber hecho, con lo que pudo haber conseguido, sino que todo el mundo sabrá ahí que tú lo intentaste, ¿no? Sea cual sea el ámbito de tu vida. Y hay una cosa ahora que se dice mucho, que yo no la veo de una manera tan radical, que se dice mucho en redes, que es aquello de no aceptes consejos de gente que no está donde tú quieres estar, ¿no? Yo no lo veo tan así, te lo transformaría un poco, si tuviera que dar un consejo, que me siento súper incómodo dando consejos y diría, selecciona muy bien las opiniones de los demás que vas a dejar que te influyan. Selecciona muy bien el tiempo que regalas a las personas, porque es cierto que hay personas que no merecen ni un segundo de tu tiempo. Hay conversaciones que no te aportan nada. Hay personas que no van a sumar nada en tu vida, personal, profesional, como emprendedor, como inversor, con lo que quieras. Selecciona tu círculo. Sí es un buen consejo. Se exagera mucho en redes, se utiliza como claim para... Sí. Pero, de verdad, ¿dónde dedicas tu energía? Dedicar muchísima energía a las personas buenas que te aportan y dedicar poco o nada a la gente que no te aporta es fundamental, porque el tiempo es finito. Notas que te vas haciendo mayor, que cada vez tienes menos energía. Yo me considero joven, pero no soy la misma persona que era cuando tenía tu edad, que tienes 35, ¿no? Y necesitas racionalizar bien tu tiempo, porque es limitado. Y cuanto mejor lo racionalizas, más fresco estás para lo importante.
y más capacidad tienes para aportar cosas buenas a las personas que lo merecen. Eso para mí es también fundamental. No sé si está muy relacionado con no admitas consejos de aquellos que no están donde tú quieres llegar, porque creo que es algo más general, ¿no? Tú quieres llegar a ser exitoso, pero también quieres llegar a ser bueno, a generar el bien en las personas que te generan bien a ti, a repartir felicidad a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que para eso es aparta lo malo, coge lo bueno y a lo bueno dáselo todo. Sí, bueno, ya sabes que además en redes frases de azucarillo hay muchas. Yeah. Algunas por estadística pues tendrán cierto sentido y otras son gilipolleces absolutas. O sea, que quiero decir que no, en este caso no creo que las redes, que yo soy muy crítico con las redes, aunque formo parte de ellas, no creo que las redes sean las mejores para precisamente coger los consejos, porque creo que todo el mundo va buscando el clip viral. Nosotros aquí hemos estado hablando un rato largo de cosas bastante técnicas o que a lo mejor acaban pasando desapercibidas y quizás luego son estos clips de hablar de cualquier tontería los que de verdad acaban teniendo cierto éxito, ¿no? Pero bueno, ya un poco ya por ir cerrando cosas y tal, quería saber un poco cuál es tu opinión como empresario de cómo está España a día de hoy o de cómo están los mercados generales a día de hoy, globales y demás, y si hay algo a ti que desde tu punto tú estés viendo cosas que los demás no estemos viendo, ¿no? Ya sea a nivel España o a nivel global. Bueno, a nivel global yo creo que estamos viviendo una realidad totalmente disruptiva, que es la inteligencia artificial. Creo que es un dinamizador de la economía. Yo es que, en general, soy una persona optimista. Me gusta vivir como una persona optimista. Y entronco mucho con esas ideas que dicen que cada avance tecnológico que hemos tenido, que por supuesto trae sus cosas negativas, en general tiene un efecto positivo en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra manera de vivir, en nuestra longevidad, en nuestro sentimiento de o percepción de felicidad. Y yo creo que la inteligencia artificial, estoy muy alineado con las personas que dicen que ha venido para mejorar nuestra vida, para optimizar mejor nuestro tiempo y para ser capaces de, lo que te decía justo antes, de tener más tiempo disponible para gestionarlo o dedicarlo a aquellas actividades que nos generan felicidad y que nos permiten generar un retorno de felicidad para los demás. En modelos de negocio es infinito el potencial que o sea, tú ya lo tiene. notas, tú ya estás notando un poco cómo se va introduciendo en todos los sitios. Hay tareas que se hacen en el mundo de las empresas, que hay empresas que prohíben el uso de la inteligencia artificial para hacer cosas. Me parece una posición completamente absurda, basada en la tradición más inoperante, que es prohibirle a una persona que pudiendo dedicarle 3 minutos a una actividad, al final es que haga mejor su trabajo. Lo vas a hacer mejor, vas a tardar 10 veces menos. ¿Qué razón es la que yo tengo para prohibírtelo? Que estés ahí calentando la silla, que yo te pueda ver. No, para mí no tiene ninguna explicación, ¿no? Creo que eso sucede en las empresas. Se utiliza inteligencia artificial para generar contenido, para generar presentaciones, para entender ideas complejas o textos muy largos que necesitas resumir. Vivimos en la era de lo digital. Están diciendo todavía que hasta el fútbol es demasiado largo, ¿no? Y que funcionaría mejor un partido solo de highlights. Para captar la atención de las personas, ahora tienes que ser mucho más dinámico y ir mucho más a mensajes claros, sencillos, esenciales. Este vídeo, que dura 1 hora y media, pues me sorprendería mucho que haya muchísima gente que diga, lo viera entero, ¿verdad? Lo voy a ver entero, me voy a sentar y en vez de ver, no sé, Gladiator 2, voy a ponerme a ver a Andrés y a César aquí charlando de inversiones y de la vida. Hostia, me cuesta mucho pensar eso, ¿no? Yo, como siempre digo, al final el mercado va a decidir y el mercado decidirá si hago muchas más de estas o si me baso en un contenido más de sota caballo rey. Al final esto es ir probando. Claro. Evidentemente, solo me voy a sentar con personas que crea que aportan algo y que a mi público le puede gustar. Pero al final el que decide si algo está bien o mal es el mercado. Y el mercado es el que va a decidir, oye, minutos vistos de tal, X. Oye, es que un vídeo de 20 minutos en mi casa es lo mismo.
pues entonces dices, oye, es que a lo mejor la gente no está preparada, puedo probar en un año cuando la gente tenga más conocimientos, o a lo mejor es que simplemente la gente quiere un vídeo de 20 minutos en el que les expliques cuál es el mejor fondo de renta fija de corto plazo, ¿sabes? Entonces, todo eso, como yo siempre digo, yo no busco esto va a ser así porque sí, sino, oye, el mercado va a decidir si este contenido es útil o si, por lo contrario, prefieren el contenido de siempre, que yo ya sé que gusta, porque es como, al final es como he llegado hasta aquí, que es un poco haciendo lo que la gente quería. Yo había una época que hacía un tipo de vídeos determinado y llega un punto en el que dices, no, es que la gente quiere que le respondas en un minuto qué harías en una situación X si fueras una persona Y. Entonces empiezas a hacer eso y ves que eso funciona. Bueno, ahora hasta hay gente que incluso me copia mi estilo. O sea que esto es un experimento. Esto es un experimento. Lo Pues que pasa es que para... Gracias por dejarme ser tu conejillo de indias. Pero lo que pasa es que para el experimento he intentado elegir bien. He intentado elegir a alguien que pudiera traer algo que luego encima, pues, si se traduce en que yo quiera comprar acciones de la empresa y que el día de mañana, por ejemplo, vaya bien y podamos sentarnos dentro de un año y ya sería de otra forma, ya riéndonos de aquella primera entrevista y tal... Pues, hombre, pues eso mucho mejor que traer a alguien que nadie quiera escuchar, ¿no? Joder, pues espero que te funcione bien, porque ha sido un poco respuestas largas a preguntas cortas. O sea, no soy el invitado ideal para experimentar por eso, ¿no? Respuestas largas a preguntas cortas, intentos de revelación inmadura no solicitados. O sea, no sé. No, al final es lo que digo, el cliente va a tener, o sea, el usuario va a tener la última palabra. Es el que va a decidir... si César es infumable o no, o si los comentarios van a ser César, qué gusto conocerte, me ha encantado todo lo que has dicho. Pues eso, insisto, dejemos que el pueblo hable, ¿no? Como perfecto, perfecto. Okay. Por lo demás, pues nada, ha sido un placer, insisto. Empieza siendo un experimento, pero me ha gustado mucho el experimento de traer, creo que a una persona adecuada para lo que creo que podría ser un avance en el canal, de buscar cosas adicionales a lo que creo que ya tengo un poco trillado, que es la inversión más conservadora y más habitual, tradicional, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, nada, chicos, nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. César, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, que muy agradecido de la invitación, muy agradecido de la charla, me he sentido muy a gusto. Es mi primera experiencia en una charla así grabada. Y la verdad es que me he sentido... Una última y nos vamos. ¿Crees que habrá más César en redes sociales si a raíz de esto hay oportunidad? ¿O crees que esto ha sido algo puntual y no lo ves? ¿Más Césares o más César? ¿O más este César? Bueno, más en tu caso, más César, CEO de Nextil. Sí, a mí me encantaría, ojalá que sí. Y de lo que estoy seguro es de que queramos tú y yo o no, habrá seguro muchos más Césares, Joses o Pepes en redes sociales, porque la realidad manda y no se le pueden poner diques al mar. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el que no quiera estar en redes se va a perder el día de mañana un foco y una forma de comunicar que creo que hoy a lo mejor parece prescindible, pero que en un futuro me da a mí que o estás aquí o no estás, ¿no? Así es. Pero bueno, chicos, nada, aquí os dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, todas las dudas, opiniones, lo que queráis en comentarios. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide La Pizarra Andrés. Hasta luego.